de la misma forma lo que tiene que ver con este campeonato. Va tomando color lo que tiene que ver con los aficionados. Acá Cerro de local en su escenario frente a Nacional. ¿Cómo te va, Ricardo F? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Saluda a los compañeros, a la audiencia. Esperando por este partido que promete ser bueno. Un poco raro el 11 que presenta Martínez el día de hoy, pero vamos a ver una vez que empieza a rodar el balón cómo le va a Cerro Porteño. Inclusive Morel como segundo central por un problema físico que presentó Luciati, que no va a poder jugar este partido, ni siquiera está en la banca. Muy bien, correcto. Ricardo F, ¿cómo te va, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Finalmente, el único cambio que hace Diego Martínez es el ingreso de Fariña por Luciati. Y con esta variante, Jorge Morel pasa a jugar de zaguero central. Por lo que explicaba Ricardo, problemas lumbares para el zaguero central argentino, que estaba en la concentración, pero que hoy experimentó esos dolores. Por eso Diego Martínez lo dejó fuera de la nómina. Así que cuando quieras, equipos confirmados de Cerro Porteño y Nacional. Muy bien, correcto. Entonces, a ver cómo forma Cerro, cómo forma Nacional. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Cerro Porteño en el arco 25, Roberto Gatito Fernández, capitán de equipo. La zona defensiva, 2, Alan Benítez. Camiseta 3, Matías Pérez. Con el número 5, Jorge Morel. Y 13, Guillermo Benítez. En mitad de cancha, por derecha, 11, Juan Iturbe. 28, Alexis Fariña. 30, Gastón Jiménez. Y 10, Cecilio Domínguez. Media punta, 7, Alan Soñora. Y único delantero, 27, Jonathan Torres. El equipo dirigido técnicamente por Diego Martínez. Suplentes, Alexis Martín Arias, Daniel Rivas, Federico Carrizo, Alan Núñez, Bruno Valdés, Francisco da Costa, Wilder Viera, Deli Rodríguez, Robert Pirina Mota, Luis Olmedo y Carlos Favero. Nacional en el arco, 30, Santiago Rojas. La defensa, 21, Fabián Franco. 14, y capitán de equipo, Claudio Núñez. 5, Gastón Benítez. Y 19, Darío Cáceres. 5 mediocampistas. Por derecha, 11, Gustavo Caballero. Camiseta 13, Leandro Mesa. 6, Juan Fernando Alfaro. 16, Celso Ortiz. Y 15, Lucas Rodríguez. Único delantero, 28, Alfredo Martínez. El equipo dirigido técnicamente por Víctor Bernay. Suplente, Gerardo Ortiz, Alexis Cañete, Juan Luis Alfaro, Juan Monteagudo, Sebastián Vargas, Carlos Arrúa, José Recalde, Sebastián Quintana, Alan Gómez, Diego Duarte, Francisco Vareiro y Francisco Morel. Diego. Bueno, correcto. Vamos a cancha de Sudamérica cuando esté Germán Tingler en conferencia de prensa de los técnicos, tanto trinidense que se quedó con la victoria. Trinidense le terminó ganando al Sportivo Luqueño por 1-0. Germán, adelante Villalisa. Germán, ¿qué tenés? Gracias, Diego. Sí, nosotros estamos aguardando ingresar a la zona donde se ubica la sala de conferencias de prensa. Todavía estamos en las adyacencias, no recibimos aún el permiso para entrar, para acceder a esa zona y posteriormente, por supuesto, para entrar a la sala de conferencias de prensa. Sí vimos en cuanto a lo que es el público, Diego, compañeros, mucha calentura, mucho nerviosismo de parte de la gente del Sportivo Luqueño, apuntando especialmente contra Walter González en cuanto a jugadores, Walter González, y contra el técnico Pumpido. Ya piden su salida de él y de todo su cuerpo técnico después de lo que ha sido una mala presentación nuevamente del Sportivo Luqueño, y que todavía no conoce de victorias en lo que va de esta apertura. Incluso decayó tanto en rendimiento y en cuanto a marcadores. Diego venía de 2 empates consecutivos, no venía tampoco desentonando en cuanto a rendimiento,
y hoy sí, ya pues es inevitable no hablar de lo que ha sido la presentación del Sportivo Luqueño esta tarde-noche y que desembocó con ese gol casi sobre la hora para acentuar aún más esta especie de crisis que tiene al inicio de este torneo de apertura el Chancho. Bueno, correcto, con el trabajo de Jorge Casal, de Jorge Sosa, el niño, entonces la victoria de Sportivo Trinidense ante Sportivo Luqueño por 1-0. Vamos a ver qué va a pasar, como lo dijo Germán, con la dirigencia Auriazul con relación al técnico Pumpido, que por ahora no gana. De igual manera, Trinidense, que venía en estas 2 primeras fechas sin ganar, hoy consigue la victoria ante Sportivo Luqueño en Villa Lisa. Estamos allá con Ricardo F, con los compañeros. Víctor, con relación a... ¿Llamabas Víctor o no? Germán, sos Germán, adelante. Diego, te escucho. Con este triunfo, Sportivo Trinidense suma 4 puntos y el Sportivo Luqueño sigue con 2 unidades. Así como mencionaban, todavía no consiguió la victoria dentro de este torneo de apertura. Bueno, te decía Víctor, estamos atentos a Germán Tingler desde Villa Lisa para conferencia de prensa. Con relación al equipo anterior de Cerro, al de este, vuelve Alan Soñora, aparece Fariña, Morel juega como central con Matías Pérez. Víctor. Sí, el único cambio con respecto al partido en Itagua es el ingreso de Fariña y sale Luciati por problemas lumbares que los experimentó el día de hoy. Después todo igual, sí estructuralmente sufre variantes porque va Morel en el fondo, zaguero central, Alexis Fariña va al doble 6 con Gastón Jiménez, pero si hablamos de nombres puntuales, un solo cambio que es el ingreso de Fariña, cosa que ya manejábamos, y al final de urgencia el que sale es Luciati. Por ejemplo, otra opción, ya que Morel va de zaguero, en la banca lo tiene a Bruno Valdés, pero se nota que no lo ve todavía 100%, por eso finalmente utiliza a Morel de zaguero central hoy Diego Martínez. Bueno, correcto. En lo que tiene que ver con público, Ricardo, realmente mucha concurrencia de cerristas, ¿eh? Sí, es que Cerro cuando juega de local trae mucha gente. Con respecto a los cambios, o al cambio en este caso, del técnico Martínez, se nota que está enamorado de Morel. Porque lo sacó de la media cancha, pero lo tiró como central, teniendo otro central. O sea, dentro de poco, si se lesiona Gatito, Morel va a ser el arquero de Cerro. Porque no se entiende cómo lo pone en cualquier terreno del en cualquier parte del terreno de juego, cuando Morel el año pasado ni siquiera jugaba. Y Piri Damota, que fue el mejor jugador de Cerro, cerró como el mejor jugador de Cerro, no aparece en el equipo titular. O sea, cosa de los técnicos, de repente inentendible, una mitad de la cancha bastante frágil de Cerro, que teniendo la pelota va a ser una cosa, pero cuando la pierde hay que ver quién la recupera. Yo sigo sin entender este medio campo, pero una vez que empieza a rodar el balón nos va a dar la razón, o le va a dar la razón a Martínez. Ahora, con relación a Nacional, Víctor, de hecho Nacional juega la semana entrante, fase 1 Libertadores, al señorico frente a Alianza Lima. De la conformación, ¿pudiste averiguar algo con relación a Bernay, del equipo titular que pone hoy frente a Cerro, de lo que podía, bien, parar el partido ante el equipo incaico, ante el equipo peruano, Víctor? Y hoy, por ejemplo, van a la banca, a mí me parece que van a ser los 2 titulares ante Alianza Lima. En el fondo, Juan Luis Alfaro y Monteagudo. Después, mirando otras opciones que tiene, yo creo que Quintana venía jugando como titular, si bien es cierto la vez pasada le fue muy mal ante Nacional, ante Libertad. Creo que Quintana es otro que podría arrancar el partido de Copa. Y en el ataque particularmente yo no lo veo a Alfredo Martínez siendo titular ante Alianza Lima. Alfredo Martínez es juvenil de 18 años, había aparecido el año pasado en primera, hoy arranca aquí en La Hoya, pero con todo respeto creo que no va a jugar el partido en Libertadores, salvo que hoy haga una actuación de esas inolvidables y se gane el lugar. Después, más bien mirando hoy la base, al final no es que pone tantos hombres de alternativa. Yo creo que son 3, 4 cambios y vamos a ver varios nombres repetidos. Tampoco tiene mucho como para regalar, entre comillas, Nacional después de su mal arranque en este torneo de apertura. Ahora, Celso Ortiz arranca desde el vamos, la consulta que te hago, ¿sí, verdad? Sí, yo creo que sí. Hoy titular, y me parece que si hoy termina bien desde lo físico, arranca el miércoles ante Alianza Lima. Ahí en el medio, en el trío de volantes, mi única duda es Leandro Mesa, porque Mesa como que alterna generalmente y por eso le pongo también mi ficha a Sebastián Quintana como una posibilidad para el partido del día miércoles, y hasta el propio Fabricio Jara, que hay que recordar hoy no puede jugar por cláusula de contrato. Yo creo que él podría arrancar el partido de Copa Libertadores.
Muy bien, a ver, contigo, Juancito, vamos a la venta con Juancito, estamos a la espera de conferencia de prensa en Villa Lisa de los técnicos con Germán Tingler. Contigo, Juan. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad de Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. A ver, Germán, ¿qué pasa en Villa Lisa? Habla Juan Pablo Pumpido en conferencia de prensa. No, está claro que el rendimiento de hoy fue malo desde lo individual y eso hace que después sea malo de lo colectivo. Si hay tantos rendimientos individuales malos, los colectivos van a mal. Así simple, no hay que buscar excusas. No sé, profesor, para unir con 970, ¿por qué te parece que pasa eso, malos momentos individuales, así como están mencionando? ¿Qué se tiene que hacer para poder unificar el buen juego que de repente tu equipo llegó a tener como para sacar buenos resultados en este torneo? Tengo que encontrar respuesta en estos días, a ver por qué le pasa estas cosas a los muchachos. Profesor Germán Tingler para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Usted realizó para este partido, con respecto al encuentro anterior, un cambio por línea. ¿Qué partido se imaginaba y por qué no funcionó el plan que usted en principio tenía? Vuelvo a repetir, no funciona porque cuando se tiene rendimientos individuales tan bajos, los colectivos bajos. Simple. Profe, para terminar de 7:30M, ¿por dónde usted cree que pasa estos primeros partidos, los partidos que ya no le están encontrando la vuelta para remejorar los resultados y más llegar a esa puntada final? La pregunta es analizada según los resultados. Si vamos a lo que fue el primer partido, creo que nos hicimos más, empezaron todo bien. Con Cerro Porteño me parece que el equipo también mereció, por lo menos no debía ir perdiendo. Fue un partido diferente. Y lo jugamos mal. Decididamente mal. Final, profe Gabriel Benítez para la Rock and Pop y Ñandutí. ¿Qué le responde a la gente que pide su salida? Se sintió un ambiente muy caldeado, en preferencia la gente pidiendo su cabeza. ¿Qué puede decir al respecto? Después, nada, jugamos mal. Yo no puedo decir nada. Profe, ¿cómo te va usted, Benítez, de Radio 1? Con el ingreso a usted, por ejemplo, me parece que el luqueño ganó mucho más protagonismo en esa última parte del compromiso. Sí, pero con malas decisiones, con malas ejecuciones, con pérdidas no forzadas. Tuvimos mala pelota, pero no tomamos buenas decisiones. Profesor, de nuevo, Germán Tingler. Con respecto a Walter González, la gente se tomó con él, usted hoy lo mantuvo hasta casi el final del partido, ¿le va a seguir teniendo, digamos, la paciencia, digamos, le va a seguir bancando, como se dice, como titular? Pero uno está en otro lugar. Si nunca todos van a estar conformes con lo que sucede en un equipo de fútbol, porque el fútbol es materia opinable y cada uno lo ve de una forma diferente. Entonces yo no puedo entrar en eso. Pero vuelvo a repetir, se jugó mal, tuvimos rendimientos malos, y cuando se tienen rendimientos tan malos, lo colectivo es malo. No hay mucha excusa. El fútbol es así. Hoy tuvimos un mal día todos, se jugó mal y perdimos. Termina así la conferencia de prensa de Juan Pablo Pumpido, entrenador del Sportivo Luqueño Diego. A partir de ahora esperamos la llegada de José Arrúa, el entrenador del Sportivo Trinidad. Muy bien, correcto, estamos esperando a José Arrúa. Dale, Juan, contigo. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Tupi, la gente sabe. Muy bien, a ver, Víctor Villalba, sigue llegando público del Cerro. Sí, sigue llegando, Diego, público. Igual creo que con este movimiento ya era algo que presumíamos más temprano, pero ahora lo podemos confirmar que no vamos a tener para nada la concurrencia que se tuvo ante Libertad. La referencia de la primera fecha, 26.000 personas. Hoy creo, mirando así como viene la mano, entre 12.000 a 15.000 en ese rango. 15.000 ya
como máximo, me parece, en cuanto al público de Cerro. De todos modos sigue siendo un buen número en la comparativa con otros partidos probablemente en el fútbol paraguayo, pero se nota probablemente la dificultad del día, que el equipo todavía no respondió a las expectativas, cosa que hasta generalmente resulta lógica, porque al comienzo pasa con Cerro, pasó en los últimos torneos, que tuvo buenos números, después se fue desinflando el ánimo y terminó muy por debajo del promedio. Vamos a ver si el equipo levanta, obviamente ese número de la primera fecha se mantendrá, pero hoy ya se nota que se redujo un poquito con respecto a la expectativa que se tuvo ante Libertad. Muy bien, correcto, Víctor. Mañana prosigue la fecha con General Caballero, Sportivo Ameliano en Carendí. A las 18 el árbitro Carlos Paul Benítez y al VAR Mario Franco. El domingo, partido de fondo, Libertad Recoleta. En la Huerta, 20:30 Alipio Colmán, el árbitro Mario Díaz de Vivar. Y el próximo lunes se cierra con 2 de mayo Guaraní, a las 9 de la mañana Río Parapití. Y el partido de fondo, Defensor del Chaco para Olimpia, Atlético Tembetarí, Juan. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Gran remate en Casa Rosada este domingo. En Casa Central y sucursales, Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. A ver, Germán, ya apareció José Arrúa, el técnico de Trinidense. Todavía no, Diego, todavía no ha aparecido el técnico. Bueno, con relación Trinidense, seguimos aguardando. Correcto, está bien. Con relación a Pumpido, ¿qué pasó después? Antes de la conferencia, insultos al técnico, conferencia, post-conferencia. ¿Qué pasó después? ¿Se retiró tranquilo Pumpido o siguieron los hinchas deportivos luqueños nerviosos junto al técnico Auriazul? ¿Qué podemos decir sobre eso, Germán? Muy nerviosos están los hinchas del Sportivo luqueño, Diego. Piden su renuncia. Ya cuando veían que terminaba el partido en derrota, ya le estaban gritando de todo. Que renuncie, que se vaya, que vuelva de donde vino. Muchísimas cosas le estaban gritando a Pumpido ante lo que era un nuevo bajo rendimiento de luqueño. Ahora ya llega José Arrúa. Enganchamos directamente. Adelante. Técnico del Sportivo Trinidense en la conferencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Llegó la tercera fecha, llegó la primera victoria. ¿Cómo calificado, cómo evaluado? Buenas noches. Bueno, la verdad que muy contento, ¿verdad? Muy contento por la victoria. El partido anterior nos tapó por errores nuestros, no merecíamos. Bueno, hoy creo que hicimos un primer tiempo muy bueno donde terminamos varias ocasiones, por ahí podíamos ya estar en ventaja en el primer tiempo, lastimosamente no pudimos concretar. En el segundo tiempo se hizo un poquito más parejo, un poquito más directo, donde también hizo alguna variante donde también nos complicaron un poco con la jerarquía y la diferente forma de jugar de un Tito Torres, de un Vera, ¿verdad? Entonces ahí se hizo un poco más pareja y con las funciones por ahí pudimos acomodarnos bien nuevamente y bueno, pudimos hacer el gol de la victoria que creo que nos merecíamos en este partido. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Te parece que hubiera sido injusto si de repente se hubiera un empate o una derrota de repente en este encuentro? Y también consultarte lo de Manu Romero, ¿es de gravedad? Y también si te parece que pudo haber definido un poco mejor en esa ocasión que tuvo en el primer tiempo. En el tiempo trabajamos mejor, tuvimos mejores ocasiones que Luque no pudimos hacer. Luque por ahí no podía generar en ese primer tiempo. En el segundo tiempo también creo que elaboramos mejor. Luque tuvo alguna jugada también por ahí por el cansancio, fue con el hombre menos también. Pero yo creo que somos justo ganadores de este partido. Lo demás no hay que esperar que se le hagan los estudios para saber la gravedad. Ojalá que pueda estar pronto, porque la verdad que estaba en un momento muy bueno con los 2 goles que hizo en la fecha pasada. Creo que agarró mucha confianza. Y este partido también creo que estaba siendo el jugador más desequilibrante por ese lado. Él se generó esa jugada de mano a mano, lastimosamente, bueno, no pudo convertir, pero creo que está en un buen momento y esperemos recuperarlo lo antes posible. Profesor Germán Tiller para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. El caso del arquero, usted que conversó con el arquero uruguayo, con Matías Dufour, ¿cómo le fue hablando? Que
e indicándole que hoy iba a integrar la banca de suplentes, que iba a ser suplantado por Zamudio. Y lo otro, Da Silveira, ¿qué tal lo vio en cuanto, quitando lo que fue la jugada de la expulsión, qué tal lo vio en cuanto a su rendimiento, considerando que fue su debut con la casaca de Trinidense? No, lo de Mati, antes de ser un buen profesional, un buen arquero, es también una excelente persona, ¿verdad? Estuvimos evaluando, viendo también por ahí descomprimirle un poco, de sacarle esa presión, esa responsabilidad. Seguimos confiando, como le dijimos, que va a dar mucho que hablar, pero tiene su tiempo de adaptación también, ¿verdad? Le tocó lastimosamente pasar o bailar con la más fea, como se dice, para un arquero. Y bueno, él está muy bien, está concentrado, enfocado, tiene mucha personalidad, que es bueno en él. Y también un buen compañero y una buena competencia como Zamudio, ¿verdad? Al principio los dos hablamos cuando vinieron que cualquiera podía ser titular, le tocó arrancar a Mati. Y hoy a Zamudio, ¿verdad? Que los dos se alientan de la misma forma, fue quien fue, ¿verdad? Y lo de Agustín, yo creo que estaba haciendo un excelente partido, ¿verdad? Estaba bien firme ahí. En general el equipo también ayudó mucho porque todos hicieron un partido muy bueno. Y lastimosamente se va expulsado, ¿verdad? Pero bueno, son cosas de por allá corregir un poco por la intensidad en que disputan los balones, pero es típico del uruguayo, ¿verdad? En su esencia, en su sangre. Pero yo creo que hizo un partido muy bueno también. 30M. ¿Qué se le pasó a usted por la cabeza luego de la expulsión de Da Silveira? ¿Pensó en algún momento que se venía abajo todo lo que ha hecho el partido Trinidense y con la posibilidad que tuvo realmente en el partido para marcar más goles? ¿Qué cree que hay que corregir para que el balón pueda ingresar al arco? No, y convertir los goles, ¿verdad? Creo que estuvimos muy claras en el primer tiempo, elaboramos buenas jugadas y no pudimos concretar. Y después cuando vino la expulsión, bueno, ahí en ese momento uno sabe que el fútbol a veces no es merecer, sino que hacer. Saber que en cualquier momento, como nos tocó ya varias veces, hace pocas fechas, nos ganan sobre la hora, nos empatan sobre la hora. Entonces yo creo que hoy los jugadores dejaron todo, no es que sufrimos tanto también con esa expulsión porque pudimos convertir el gol y también tuvimos para poder liquidar. Entonces orgulloso, y es mérito exclusivo del plantel que con esta expulsión siguieron machacando, siguieron trabajando para conseguir la victoria. Profe, buenas noches, Martín Benítez de Radio 1. A pesar de la victoria, ¿cree que de repente hay que trabajar más en la definición? Porque su equipo tuvo muchas ocasiones, principalmente en el primer tiempo. ¿Cree que es una tarea pendiente para ustedes? Sí mismo, después también evaluar y ver la situación en el momento actual, ¿verdad? Todos queríamos esa victoria. Por ahí esa ansiedad se juega un poco en contra, ¿verdad? Pero creo que hoy los jugadores demostraron también que tienen esa jerarquía, esa tranquilidad, porque no es fácil quedarse otra vez con 10 hombres ante un gran equipo como el Luque, y pudieron sobrellevar eso, ¿verdad? Entonces yo creo que con esta victoria también se puede corregir, siempre hay errores, pero corregir más tranquilo y con menos ansiedad a la hora de definir. Termina así la conferencia de prensa de José Arrúa, entrenador del Sportivo Trinidense, Diego. Bueno, correcto, gracias, muy amable Germán, con Jorge Casal, con Jorge Sosa, con Germán Tingler. La victoria de Trinidense 1-0 ante Sportivo Luqueño, parte técnica de Pablo. Ya estamos acá, nos metemos de lleno a este partido entre Cerro Porteño y Nacional por la fecha 3 del Campeonato Apertura. Los equipos están ingresando al campo de juego. Cerro con su camiseta tradicional, Nacional con su camiseta tradicional. El árbitro, Víctor, es David Ojeda. Así es, árbitro David Ojeda, línea Roberto Cañete, Héctor Medina, cuarta Zulma Quiñones, en el bar Carlos Paul Benítez, Abar Milciades Saldívar. Recordamos que en esta fecha, bueno, fecha 2, fecha 3, no aparece José Méndez, Víctor, ¿eh? Así es, fue el único borrado que José Méndez, recordemos, estuvo en Luqueño Cerro por el gol con el lateral cobrado bien adelante. Reconocieron ese error, el único árbitro del freezer, José Méndez. Muy bien, señoras y señores, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Repasamos los equipos, Víctor, Cerro y Nacional. Cerro Porteño en el arco 25, Roberto Fernández, capitán de equipo. En la defensa 2, Alan Benítez. 3, Matías Pérez. 5, Jorge Morel. 13, Guillermo Benítez. 11, Juan Iturbe. 28, Alexis Fariña. 30, Gastón Jiménez. 10, Cecilio Domínguez. 7, Alan Soñora. Y 27, Jonathan Torres, titulares de Diego Martínez. Nacional, 30, Santiago Rojas. 21, Fabián Franco. 14, Claudio Núñez, capitán de equipo. 5, Gastón Benítez. 19, Darío Cáceres. 11, Gustavo Caballero. 13, Leandro Mesa. 6, Juan Fernández.
Fernando Alfaro, 16 Celso Ortiz, 15 Lucas Rodríguez, único delantero, 28 Alfredo Martínez, iniciales de Víctor Bernay. Muy bien, señoras y señores, vamos a la opinión de Ricardo F. en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Bueno, vamos a lo mismo de siempre, a lo que hablamos cada vez que va a empezar un partido, mirando las configuraciones de los equipos, y uno dice 5 volantes o 5 mediocampistas va a poner Nacional. Un técnico como Bernay, que conoce muy bien lo que es Cerro Porteño, lo dirigió, estuvo muchísimos años en la institución. Y Cerro Porteño, llamativamente, con Martínez, de tener un solo volante de marca a no tener volantes, de recuperación, digo. Hacer un equipo alegre en la mitad de la cancha, pensando en la tenencia de la pelota, por supuesto. Pero el tema es cuando no la tenés, si la perdés, ¿quién la recupera? En este equipo donde todos juegan bien, pero donde nadie tiene agresividad para ir a recuperarla. Si miramos el equipo de Cerro, yo insisto que tiene Morel, que no tienen los demás, porque al no poder usarlo como volante central para hacer el cambio que hace, lo pone como zaguero central por izquierda. O sea, algo hay acá que Morel tiene y que nadie vio, y que Martínez vino a descubrirlo. O en la práctica Morel es el todoterreno. Por eso digo, no me extraña que se lesione Gatito y sea Morel el arquero de Cerro en el próximo partido. Benítez, Pérez, Morel, Guillermo Benítez, la parte de atrás de Cerro, Iturbe, Fariña, Jiménez, Cecilio en la mitad de la cancha, Soñora y Torres, el goleador que trajo Cerro con una sequía importante, pero que en el primer partido convirtió ante Libertad. Mientras que Nacional va a poner Franco, Núñez, Benítez, Cáceres en la zona defensiva, y después Caballero, Alfaro, Mesa, Ortiz, Rodríguez en la mitad de la cancha y Martínez solo en punta. Me van a decir, ¿para qué 4 quiere Cerro si va a tener un solo punta? Pero yo digo, los 3 que van a ir a la recuperación, Alfaro, Mesa, Ortiz, y el desdoble que pueden hacer Rodríguez, Caballero, puede ser preocupación para Cerro Porteño, porque tiene que encontrar primero el balón, y si no encuentra la va a pasar bastante mal. La idea no es mala, digo, de tener jugadores de buen pie, pero siempre hay que ser un equipo equilibrado, y me parece que así, a priori, Cerro no tiene ese equilibrio. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a tocar la pelota Nacional. Está para mover en esa zona Martínez. El árbitro autoriza, David Ojeda, y esto arranca, Juan. Monumental. Relata Diego Iván. Muy bien, ahora sí, todo listo, cronómetro por en cero, espera la orden, va a mover la pelota el tricolor. Nacional juega, Fernando, este miércoles, fase 1 frente a Alianza Lima, Fernando. Así es, este miércoles a las 21:30 ante Alianza Lima. El árbitro principal de este compromiso será el colombiano John Espiña, y en el bar estará Yadir Acuña. Muy bien, ahora sí, todo listo, señores, ya juegan Nacional Cerro. Monumental. La pelota por arriba, pelotazo largo para el fondo y golpe de cabeza, pelota sobre punta zurda, viene buscando Cecilio, falta no, dijo el juez, pelota sobre izquierda, sale Cecilio, domina esa pelota, juega al fondo, movió para Benítez, este pone para Soñora, sale Soñora, domina sobre punta zurda, juega al medio, va a la marca, sale Alfaro, juega, dejó para Núñez, pelota suavecita, media cancha, sale Alfaro, recupera para el tricolor, pelota larga, mala, Alan, marca, digo, la pelota para Morel, sale Cerro del fondo. Catedral Weekend está el 50% de descuento y con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-241-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Y la pelota para Morel, movió suavecita, pone la pelota dejando cortita esa pelota para Pérez y otra vez para Morel, sale Cerro del fondo. Con Bancoop de tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes Luque, Samber e Ida, viernes, sábados y domingos. Bancoop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro.
Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota a mitad de terreno, Morel soltando bien suavecito para Benítez, otra vez para Morel. Levanta la cabeza, botín derecho, juega pelotazo largo al fondo. Va corriendo Torres, se manda arriba, paró Torres. La marca de Núñez, saque de costado para Cerro, punta zurda. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechugas de Pechugón. En Chile, por cargas de cualquier combustible, desde 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000. Te llevas los modelos a Bluetooth, disponibles solo en Shell. Cerro toca la pelota, tiene Gastón, pone la pelota suavecita para Cecilio otra vez, dejando esa pelota para Morel, pifió Morel, corrió, se mete arriba en esa zona Rodríguez. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, que Morel estaba pensando en la luna, por eso pifió esa pelota que le pudo costar caro. ¿Quién bajó? ¿Quién recuperó? Señora, que estaba atento. Pelota al costado. A ver qué pasa con el árbitro, Víctor. ¿Qué pasó, Sopsai? Sí, posición adelantada, será indirecto para Nacional. Muy bien, Víctor. Pelota al fondo, sale la academia. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Trinidense le ganó Luqueño por 1-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. La pelota a media cancha, juega en esa zona Ortiz. La pelota para Celso, domina, levanta la cabeza, juega de zurda. La pelota para el fondo, dejando cortita, viene buscando esa pelota. Núñez, el capitán, moviendo bien. Zona derecha, insiste Franco, levantó. Pelota larga al fondo. Está corriendo en esa zona Mesa. Pelota a la marca de Morel. No pasó nada. Tiro de portería para Cerro. Torneo Paulista, fecha número 6. Grupo A, Corinthians derrotó 2-1 a Noroeste. En el timao fue titular el paraguayo Ángel Romero. La pelota para el fondo, sale el gatito Fernández para Cerro. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita: neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. La pelota al fondo, sale Cerro, busca esa pelota, Morel. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 km Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensa en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Más info en serrana.edu.py. El partido se mantiene 0-0. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. La pelota al fondo, va buscando a Benítez. Esa pelota es Pérez, juega ahora, sigue dejando cortita, pelota sobre punta zurda. Está saliendo el hombre del Cerro Porteño. A ver, pelota larga de Gastón Jiménez. Tiene Gastón, recupera, juega al medio. Moviendo sobre punta derecha, tocó la pelota. La recupera en esa zona Pérez. Pérez juega más arriba. A ver, va la marca. Tiene Caballero. Vuelve a ganar Pérez. Pelota al medio. Insiste Alfaro. Juega para el tricolor. Dejando esa pelota suavecita. Mueve la salida. Está dejando para Franco. Toca la pelota a la academia. El partido entre Trinidense y Luqueño, donde ganó el Triqui por 1-0, dejó la recaudación de 16.380.000. Pagaron 665 personas. Hubo 863 ingresantes. A ver, ataca Nacional. Pelota punta derecha para Lucas Rodríguez. Puso bien dejando al medio. Otra vez para Alfaro. Le va a pegar a punta y tira. Busca Nacional el primero. Jugó Celso. Está bajando sobre punta zurda al centro largo de Gastón. Pelota larga. No pasó nada. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Cómo viste? Cae el jugador de Nacional. Pide una falta. Para mí no existió tampoco un choque, pero no sé si para que cobre, aunque los árbitros de acá cobran lo que quieren. La pelota de Soñora juega otra vez para Cecilio. Movió sobre punta zurda. Juega, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, ahí lo indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Soñora tiene, juega al medio, está dejando suavecito otra vez, movió sobre punta zurda para Torres. El rebote, la marca de Caballero, juega para Alfaro, pelota al fondo, juega para Kili Roja. Para todo tipo de riesgos, codicia el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos hasta el 35%. Infórmate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Y por ahora ambos entrenadores tranquilos, ya al borde del área técnica, tanto Diego Martínez como Bernay, pero por ahora
sin dar tantas indicaciones. Correcto, muy bien. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Ameliano, 6 de la tarde. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. ¿Qué pasó con Martínez, Ricardo? Está dentro de la cancha Martínez, el árbitro, y el cuarto no le dicen nada. Y yo estoy equivocado, o se achicó más el área técnica, Víctor. Sí, se achicó más, exactamente. Tiene un par de metros menos con respecto al año pasado. La pelota sobre punta zurda, movió Torres, baja bien, le va a pegar o no Benítez, tiene, se acomodó. A ver qué dice el árbitro, será saque de costado y pertenece a Cerro. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En el Llega se llega hasta tu casa, rinden más. La colocó y Turbe le pegó al arco, se desvía, tiro de esquina, Ricardo. Pasa que es muy zurdo, por eso quiso hacer ese gol y Turbe no le pegó bien. Una muy buena jugada, que bien cierra en el segundo palo Alan Benítez, que este campeonato, los partidos que lo vi jugar, lo está haciendo realmente bien. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, la gente sabe. ¿Quién le pega, Víctor? Fariña. Muy bien, Fariña, juega la pelota para Alan, le va a pegar, le pegó, levantó el centro, golpe de cabeza defensivo, le queda Soñora, remató Soñora, desvió Kili Roja, la pelota al tiro de esquina, Ricardo. Bien, bien, Cerro en esta. Soñora sacando un remate con mucha potencia, pero Kili es muy seguro para aplicar el manotazo. ¿Quién le pega? Fariña. Así es, Fariña de vuelta. Tiro de esquina. Tupi, la gente Le va a sabe. pegar Fariña, tiro de esquina, Cerro busca el primero, se defiende Nacional, pelota en el aire, cabezazo, no pasó nada, será saque de portería para el tricolor. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Tiro de portería para la visita. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Le va a pegar esa pelota, Kili Roja sacó bola, juega la pelota, dejando cortita para Núñez, 7 bajó, entregó para Franco, juega punto derecha, levanta la cabeza, hace la mague, juega pelota al fondo, a ver la tira Alfano, otra vez para Rojas, le pegó el arquero tricolor, pelota punto zurda. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Siguiendo con el torneo paulista, fecha número 6, pero por el grupo C a las 21:30 horas se pone en marcha Santos ante Sao Paulo. En Sao Paulo, en la banca de suplentes, el paraguayo Damián Bobadilla. Mañana partido de fondo para mañana, Libertad Recoleta en la Huerta 2030. En el Llegas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo por el Vistori, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. La pelota para Alan, se va, domina, no se fue la pelota, insiste al medio, juega Celso Ortiz. Este juega bien por el medio, baja la pelota, dejando cortita esa pelota para el tricolor, juega otra vez pelota al medio. Insiste Celso, mueve la pelota, todas las pelotas van para Ortiz, Ricardo F. Sí, es el eje que tiene el conjunto de Nacional, ex Cerro Porteño, muy buena pierna izquierda. Acá se equivocó, sale Torres, el árbitro dice que le falta gana, se mete marcando Gastón Benítez, pelota al costado, ¿qué pasó, Víctor? Quedó sentido Claudio Núñez después del choque con Jonathan Torres. Bueno, muy bien, pero falta pitón o el árbitro, Víctor. No pitó falta de lateral para Cerro. Correcto, muy bien, saque de costado, punta derecha para Cerro. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Bueno, va la Sanidad Nacional, ahora está muy sentido, Víctor, ¿eh? Sí, quedó sentido y con la duda comienza a moverse Monteagudo como una posibilidad si es que Claudio Núñez no puede continuar. Un rodillazo, claro que sin intención en ese choque, y se lleva la peor parte Núñez, un rodillazo de Torres. Es lo que está sufriendo y se nota que fue bastante fuerte. Muy bien, sigue en el piso, Víctor. Así es, sigue en el piso el zaguero central de Nacional. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, su primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Sánchez le ganó a Luqueño por 1-0. San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro. Línea de venta al 0983-309-813. Buscanos en redes San Justo y Arroz. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Se recupera lentamente el hombre tricolor, Víctor. Así es, yo creo que va a continuar Claudio Núñez, sale un costado, va a recibir mejor atención y ya regresará el capitán de Nacional. Correcto, muy bien, saque de costado, punta derecha para Cerro. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Volvió Núñez, Víctor. Ya está con 11 de vuelta Nacional, regresó Claudio Núñez. Muy bien, le va a pegar Soñora, baja de zurda Soñora, pone para Cecilio Domínguez. La pelota de Cecilio se acomodó. A ver, bailoteó con la pelota, gana, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza con gol. Torres, gol. Cerro Porteño, gol de Cerro Torres. Torres con un testazo dentro del área chica. A quemarropa al portero Kili Rojas. La pelota sobre costado izquierdo. El centro. Y aparece Cecilio ganando. En esa zona del campo de juego manda el centro. Y aparece Torres. Define por el primero para Cerro Porteño. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana Nacional por 1-0. Monumental. Cerro tenía más la pelota, manejaba bien el partido, pero le faltaba esto, la profundidad. Soñora que toca, que se junta con Cecilio. Este sí es el Cecilio que la gente quiere. El que te encara, el 1 por 1 que te deja en ridículo, como le pasó al jugador de Nacional que no lo pudo alcanzar. El centro perfecto, medido a la cabeza de Torres, que ingresó bien, que lo dejó sin chances al arquero Rojas. Y Cerro rápidamente con Torres lo gana 1-0. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Remata el arco de Torres, probó fuera del área la pelota para Rojas, que sale del fondo del portero tricolor. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrilleros Upisa. ¿Probaste? ¿Te gusta? Cerro gana el partido por 1-0. Fecha número 5 de la Liga Azteca, torneo clausura. Minuto 38, Chivas de Guadalajara derrota 1-0 en Querétaro. En Querétaro titulares José Canales, José Colmán. En la banca de suplentes Rodrigo Bogarín. Saque de portería pertenece a la academia. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solares Fertilizar Paraguay. Cerro gana por 1-0. Ingresa a www.apostá.l. Apostá a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Tiro libre para Nacional. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota arriba viene marcando Morel para Cerro Porteño. Despeja esa pelota Morel. Revienta esa pelota. Puso bien sobre mitad de terreno. A ver quién la recupera. Va saliendo Torres, baja de cabeza y Turbe. Está dejando cortita pelota en su izquierda. Está marcando el hombre tricolor. Pelota para Franco. Tiene, levantó, tiró. El pelotazo largo arriba al fondo. Viene bajando Morel. Marcó Morel. Jugó sobre la izquierda. Se metía en esa zona. El hombre de Cerro Porteño. Gastón. Pelota en costado. Es lateral para el tricolor. Siguiendo con el torneo clausura de la Liga Mexicana. Fecha número 5, minuto 43. América derrota 1-0 a Juárez. En América, en la banca de suplentes, el paraguayo Richard Sánchez. La pelota de Franco movió, se equivocó, sale marcando Morel, pelota sobre la izquierda, se equivoca. A ver de quién esa pelota, Lucas Rodríguez le va a pegar de zurda. Se acomodó, jugó para Franco, Franco giró, juega la pelota dejando cortita para Caballero, tiene Caballero, Caballero movió, está dejando para Lucas Rodríguez, otra vez Caballero, va, tiro de esquina, marcó Morel, tiro de esquina, Ricardo. Morel complicó toda la defensa, muy lento, excesivamente lento los movimientos de Morel, que tenía para sacar, para reventar, se la entregó al rival y esto originó de que Cerro sufra en el fondo. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio, calidad de litro, salto indica Diego Iván. El partido está
1-0 para Cerro. Y su seguros Chaco. Monumental. Tiro de esquina. Tupi, la gente Le sabe. va a pegar Franco esa pelota, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar, llegará el empate no de Nacional. Pelota en el aire, cabezazo no podía. El Gastón Benítez, pelota sobre punto, Surazán, el otro Gastón. El Cerro, pelota al costado, es lateral, pertenece al tricolor. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota a la punta sur, ganó Caballero para Nacional, colocó. Y otro tiro de esquina. ¿Qué pasó, Ricardo, en esta acción? Y que lo dejaron muy solo a Caballero. Estaba mirando la posición. No sé si estaba habilitado cuando recibe la pelota para meter el centro. El árbitro dijo que sí, el asistente también. Está sufriendo Cerro cuando le cruzan la pelota. Fue Martínez en esa acción, Víctor. Así es, atropellaba Alfredo Martínez, la quitó a un costado al córner, mejor dicho, Morel. El tiro de esquina lo va a ejecutar Fabián Franco. Muy bien, tiro de esquina. Tupi, la gente Le sabe. va a pegar Franco. Franco le va a pegar a esa pelota. Cerro, repito, gana con gol de Torres. Está ganando el partido por 1-0. El árbitro David Ojeda autoriza a ver cómo resuelve Nacional en esta pelota parada. El centro por arriba. Golpe de cabeza marca el de Cerro. Pelota suavecita, punta izquierda. A ver, tiene, juega en esa zona. Insiste. Va avanzando la pelota para el fondo. Tiene en esa zona colocado bien Núñez. Le pegó Claudio, pelotazo largo arriba. Insiste, marcó y turbe pelota al medio. Está soltando Torres, se equivocó. ¿Qué pasa en el partido, Ricardo? Que Cerro hizo el gol y se está desordenando ahora porque Nacional se lo quiere empatar. Lo está queriendo meter en un arco y cuando sale, no sale con pelotas dominadas, sino que con pelotas largas. A ver, se mete Lucas, movió, dejando bien pelota para Caballero. Caballero mandó el centro, tiró. La pelota pasada, no llegó nadie, Ricardo F. No, y pegó el grito Gatito que la dejen pasar porque no había nadie del equipo rival. El que la tocaba podía hacer un gol en contra. Pelota costado lateral para Cerro, punta derecha. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Trinidense le ganó a Luqueño por 1-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tech Experience. Nuevo Ron Fortine, frutos del bosque, probalo ya. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero Meliano. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y menor. Ofertas, el Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos en Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 678 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se hizo el gol y se quedó, Ricardo. Sí, se quedó porque Nacional lo está metiendo atrás. Y porque Cerro, que me parece ahora va a empezar a querer jugar de contra, pero está muy metido. ¿Quién va a ir a la contra? La pelota larga, el centro pasado sobre punta zurda. ¿Será saque de costado o no? Se fue la pelota. Saque de costado para Cerro. Torneo argentino, fecha número 3, minuto 85. Igualdad 0-0 entre Martínez San Juan y Rosario Central. En el equipo rosarino de titular Agustín Sández, Enzo Jiménez y Sebastián Ferreira en la banca de suplentes. Los paraguayos de Rosario Central. Mañana prosigue la fecha, partido de fondo. Libertad Recoleta en la Huerta 20-30. El árbitro Limpio Colmar. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nueva nafta que entiende todas tus personalidades. Sentí la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 de Petrobras. La nafta que satisface tus necesidades. La pelota para el fondo, sale Núñez. A ver, la tiene, recupera esa pelota, dejando para el fondo para Santiago Rojas. Tiene que levanta la cabeza, botín derecho, juega o no. A ver qué hace. Amaga Rojas, el arquero del tricolor que pierde el equipo por 1-0. Gol con golpe de cabeza de Torres. La pelota larga, zona izquierda, juega bien, se mete Gastón. Jugando la pelota para Caballero, está habilitado. Cuidado con Nacional que busca el empate. Es offside ahora, arriba el banderín, Víctor. Así es, posición adelantada de Gustavo Caballero tras el pase de Darío Cáceres. Pero cobró el árbitro, no cobró el asistente, Víctor. ¿Te diste cuenta? Sí, antes de que levante el banderín ya sancionó la Biojeda, pero se nota que por el intercomunicador ya le avisó que había posición adelantada. Ajá, digamos. Muy bien, pelota al fondo. En directo para Cerro. Siguiendo con el torneo argentino, fecha número 3 en primer turno. Barraca Central derrotó 1-0 a Banfield. En Banfield estuvo la banca de suplente, pero no ingresó el paraguayo Paul Riveros a las 21 horas. Lanús con Ronaldo de Jesús recibe la visita de Sarmiento de Junín. Este encuentro a las 21 horas. Sacamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Cerro gana 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
ingresa su segundo gol en Cerro, Víctor. Así es, había convertido en la primera fecha ante Libertad, hoy llega su segundo gol. Correcto, Víctor, pelota acostado, zona derecha, a ver qué dice el juez. Será finalmente lateral para Cerro. Llegó la promo Cumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Qué nervioso está el hombre de Nacional, Víctor. Sí, le reclamó Fabián Franco la situación del lateral. En realidad hay que decir que se durmieron los de Nacional. Pasó rápido el paso pelota, se corrió rápido el lateral y ahí Cecilio apareció solo para el centro. Correcto, tiro de esquina. Tupi, la gente sabe. Fariña, Víctor. Alexis Fariña. Muy bien, le va a pegar Fariña. Tiro de esquina para Cerro. Repito, Cerro gana con gol de Torres. Está ganando por 1-0. El árbitro va a autorizar. Le va a pegar a esa pelota Fariña. Tiro de esquina. Arco norte. A ver, le pegó. Pelota en el aire. Cayó un defensor de Nacional, Víctor. Sí, el propio Fabián Franco que estaba forcejeando con Cecilio. La pelota, punto sur, se le va al hombre de Cerro. Será tiro de portería para el tricolor. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Cuando nuestra asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestra asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Ricardo F. No tiene que entrar Nacional en esta, de querer protestar toda la jugada. El que pierde Nacional, el que hace pasar el tiempo es Nacional. No entiendo el por qué Bernay tiene que calmar un poco más al equipo. Tiro de portería para Nacional. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha número 3 del torneo Apertura General Caballero ante Deportivo Milano. Encuentro en el Estadio Carendí, 18 horas. Arbitraje principal de Carlos Polonides. En el bar estará Marco Franco. Luego Libertad ante Recoleta en la Huerta a las 20:30. Arbitraje principal de Alipio Colmán. Y en el bar estará Mario Díaz de Vivar. Acabo de decir eso, Fernando. Pelota en el aire. A ver, la tiene, juega sobre punta zurda. Pelota en el aire. Pelota por elevación, golpe de cabeza. Balón por el medio. A ver, la tiene, juega en esa zona Fariña. Fariña movió, soltó. Entregó para Cecilio. Este va soltando sobre punta zurda. Cecilio tiene Samagón. Le pegó, se acomodó. Demoró en el remate, Ricardo. Y tenía otras opciones. Mirá lo que hace Cecilio. Epa, si alcanzaba a Caballero podía terminar en otra cosa. Cecilio se colocinó con la pelota, podía haber pasado a cualquiera de los compañeros que estaban en el área. Sin embargo, quiso hacerle individual. Muy bien, pelota acostado, zona derecha lateral para Cerro. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Cerro gana por 1-0. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjang pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Muy bien, correcto. La pelota sobre mitad de terreno, zona media. Insiste, viene bajando esa pelota. Kili Roja. Este va soltando por el fondo el arquero tricolor. Repito, Cerro gana por 1-0. No pasó nada acá. A ver, ¿qué pasó finalmente, Víctor? ¿Tiro de portería? Sí, saque de arco, rechazó Santiago Rojas, quedó corto el envío y punteó Jonathan Torres, pero no la llegó a dominar, por eso saque de arco. Muy bien, Cerro gana 1-0. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Ahora, ¿qué pasa, Víctor, con el árbitro? ¿Es offside o no? Offside Alfredo Martínez. Correcto, muy bien. Tiro y directo para Cerro. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El próximo lunes se cierra la fecha con 2 de mayo Guaraní, Río Parametí, 9 de la mañana. Y de fondo van a jugar Libertad en Petaré. El próximo lunes Sajonia, 20 horas. Fecha 22 de la Liga Española. Getafe igualó 0-0 con Sevilla. En Getafe no apareció Manalderet, el paraguayo. Esto por suspensión de acumulación de tarjetas amarillas. La pelota al fondo sale en esa zona. El hombre de Cerro pone la pelota. Pérez, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Diego Iván. El partido está 1-0 para Cerro. Y su seguros Chaco. Monumental. Ricardo, ¿cómo está viendo el partido?
partido, Ricardo F. Lindo, el partido está lindo porque Cerro intenta con lo que tiene jugando a lo que quiere Martínez, la tenencia del balón. Me parece que Nacional tiene que ajustar un poco más las piezas para salir de contra, para dañar, porque demostró Cerro que cuando pierde la pelota, primero le cuesta recuperar. Y cuando se van al ataque, quedan 2 o 3 simplemente para marcar. Eso debe ser aprovechado por Nacional. La pelota al fondo sale Morel. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar encuentras carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se le ganó a Luqueño por 1-0. A Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Y la pelota para Morel, juega otra vez, dejando esa pelota para el gatito Fernández. Tiene Roberto Junior Fernández para Cerro. Mueve la pelota de Juan para Pérez. Este le va a pegar o no Matías. Se acomoda, juega sobre punta derecha. A ver, la tiene. Domina para Cerro. Levantó, jugó de primera. Va la marca, pelota de Gastón Benítez. Golpe de cabeza, puso sobre la izquierda. A ver, la tiene, ganó Iturbe. La pelota para Iturbe. Iturbe tiene para Cerro. Iturbe tiene, domina, colocó, juega de primera para Torres. Soñora no llegó a esa pelota, Soñora. La pelota suavecita para Santiago Rojas. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Flaming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flaming. Cerro gana por 1-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. La pelota larga por arriba, pelota por elevación. El golpe de cabeza, balón sobre la izquierda, sale en esa zona, Morel juega. Está dejando para Benítez. A ver, soltó y ganó el hombre tricolor. Pide falta, la falta. Le cometen a mesa. Tiro libre para la Academia. Primera fase de la Copa Libertadores Nacional ante Alianza Lima este miércoles 5 de febrero. Arbitraje principal de John Ospina. El compromiso a las 21:30 horas en el estadio El Señorico. En el bar estará Yadir Acuña, ambos colombianos. Saque. ¿Qué digo? Tiro libre, cerca del saque de costado, pegadita en la raya, tiro libre, pertenece al tricolor que pierde por 1-0. La vuelta será el miércoles 12 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva. El compromiso a las 21:30 horas, hora paraguaya. Le va a pegar esa pelota. ¿Es Mesa, Víctor? ¿O Franco? Fabián Franco. Correcto, muy bien. Franco le va a pegar. Indicaciones de Bernay. Franco le va a pegar. Fabián ex Cerro Porteño. Dicho sea de paso, le pegó buscó el arco Ricardo F. Sí, o una jugada preparada que no entendieron los compañeros, porque creo que la defensa de Cerro quedó desacomodada. El único que reaccionó, el gatito Fernández. Ahora, ¿cómo ves el partido? Cerro se quedó notablemente, Ricardo. No, está controlando más el partido. Está teniendo malas pelotas, tratando de jugar con la desesperación de Nacional, pero ninguno de los dos encuentra cómo dañar al otro. La pelota al fondo sale en esa zona. Pérez juega, movió para Morel. Pelota al fondo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Cerro gana por 1-0. Materiales para la construcción. Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock. Paleta de cerdo el kilo a 19.950 guaraníes. Pan de Viena stock el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados stock. Víctor. Amonestado Fabián Franco, el primero en el partido. La falta fue contra Cecilio Domínguez. Lo tocó fuerte, ¿eh? Sí, le pegó abajo porque parece que no le gustó ese amague que hizo Cecilio Domínguez. Bueno, muy bien, correcto, tiro libre. En Farmacias Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cecilio sigue en el piso. Arranca tu auto nuevo con Bancopp. Primera cuota a los 60 días. Vive la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche y la pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Cerquita de los 30. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomito de pechuga y mucho más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000. Te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad lindo exacto. Indica Diego Iván. Con gol de Torres, Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Hay una
una pausita en el partido, Víctor. Así es, con la atención de Cecilio se aprovecha como para el minuto de hidratación, así que ambas escuadras van a recibir indicaciones frente a sus entrenadores. Bueno, el tobillo operado es el problema de Cecilio, Víctor. El lado derecho, exactamente, ahí el dolor tras la falta de Fabián Franco. Bueno, justo que está jugando bien Cecilio, es decir, el hincha de Cerro, hizo la jugada para el gol, hizo esta jugada, otras también. Y Fabián lo fue a buscar directamente y pegarle en el lugar más sensible de Cecilio Domínguez. Vamos a ver si se recupera del todo, porque cuesta para que él llegue a un nivel importante. Y cuando lo hace es un jugador bastante desequilibrante, pero lo buscaron, le pegaron en el tobillo. El árbitro que primero dudó y después sí le sacó la tarjeta amarilla. El Gatito Fernández que se va y le pide algo más, me parece, al árbitro, ahora dialogando con el asistente número 1. Y ya invita de vuelta a David Ojeda a que ingresen los jugadores a proseguir el partido, aunque Cecilio sigue en el piso. Juancito. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32. El cemento que estabas esperando, Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora corresponde tiro libre para Cerro. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Más info en serrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. La pelota de Soñora juega, está dejando para Iturbe. Iturbe con la pelota juega sobre punta derecha, está dejando para Pérez. La pelota de Pérez está moviendo para Alan. Le va a pegar Benítez, se acomodó, levantó, buscó el centro, el rechazo, pelota al medio para Iturbe, le picó larga esa pelota, vuelve a insistir Iturbe, paró, vuelve a ganar de cabeza, juega al medio, para marca el tricolor, pelota al medio. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Cayó el piso Cecilio, Víctor. Sí, volvió a caer Cecilio, se vuelve a tomar de la zona del tobillo derecho. Me parece que hubo otra vez contacto en ese sector de parte de un hombre de Nacional. Ahora se levanta el 10 de Cerro. Muy bien, Cerro gana por 1-0. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Cecilio ganó. Se metió. Tiro de portería, Ricardo F. Quiere ser el intratable Cecilio en estos minutos. Está calentando a los jugadores de Nacional. El que le pegó recién fue Rodríguez, el número 15. Pero este es el Cecilio, repito, el Cecilio que quiere la gente de Cerro. Sí, Juancito, seguimos. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo por el Bistoni. Para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Saque de costado, punto derecha para la academia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. San Justo Hierros, perfiles, ángulos, panchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro. Línea de venta al 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. La pelota al verde tira Alfaro. Alfaro tiene para Nacional, juega bien, pelota sobre punta zurda. Movió la pelota, está dejando para Caballero. Caballero pisó, a ver, levanta y otro centro, tiró, pelota en el aire, cabezazo de Benítez, juega al medio, insiste Gastón, puntea pelota sobre la izquierda, se mete Benítez, soltó, se equivocó, a ver, lo tiene Mesa le va a pegar, Mesa se posiciona, está dejando para Lucas Rodríguez, se acomodó Lucas, insiste, le va a pegar, se acomodó, juega al medio, a ver, Nacional, Celso Ortiz le pegó Ortiz fuerte, Ricardo. Le pegó fuerte, pero le pegó mal. Y una vez más Cerro cometiendo los errores de los partidos anteriores. Despejar la pelota por el medio.
es algo que no se debe hacer, que no se puede hacer y no entienden los jugadores. Acá Guillermo Benítez le entregó la pelota al rival. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Cerro gana 1-0. Y su seguros Chaco. Cerro Porteño sale del fondo con Soñora. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. La pelota sobre la izquierda. A ver, la tiene, mueve en esa zona. El hombre de Nacional, pelota al fondo. Movió Gastón Benítez, pelota de zurda. La pelota en el aire, sale marcando Morel. Dejando para Gastón Jiménez. Y pone pelota a fondo para el gatito, Ricardo. Sí, lo que tenía que hacer un hombre más pensante. Tratar de que la pelota llegue al arquero, tranquilizar la jugada. Eso hizo Gastón Jiménez pasándosela al gatito. La pelota al medio tiene Soñora. Soñora para Cerro, movió para Torres, para Jonathan. La marca de Gastón Benítez. Pelota suavecita sobre punta derecha. El rebote de Celso Ortiz. Juega la pelota sobre la izquierda para Cáceres. Domina, le va a pegar a esa pelota Cáceres. Jugando otra vez por el fondo para Benítez. Toca esta mía, dice el Kili Roja. Sale el portero del tricolor. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. La pelota sobre la izquierda, marca Lucas, ganó Cecilio, se escapó. Alfaro llega primero a la marca. Alfaro tiene, colocó, se equivocó. Iturbe movió, le va a pegar a esa pelota Fariña, tiene Fariña, pisó, le robaron la pelota, Ricardo. Sí, no tenía con quién jugar, Fariña no sabía qué hacer y perdió la pelota. La pelota para Martínez, corrió, ganó. ¿Qué pasó acá? Es offside, Víctor. Así en posición adelantada Alfredo Martínez. Muy bien y directo para Cerro, Ricardo. Se salvó en esta, Se salvó en esta Cerro porque ya quedaba totalmente desarticulado allí el jugador Morel, que quedó como último hombre y no lo podía tomar a Martínez. La pelota al fondo, indirecto para Cerro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. El partido, señores, permanece 1-0 a favor de Cerro, sí, señor. Fue la segunda vez que cortó la jugada antes de que termine, como se suele esperar. Por eso Claudio Núñez salió a reclamarle que espere que termine la jugada y que en todo caso después se analice en el VAR si hay alguna irregularidad. ¿Cómo están los técnicos a propósito por ahora, Víctor? Y lo sigo notando muy activo a Diego Martínez. Por más de que el partido está con ventaja a su favor, sigue dando muchas indicaciones el técnico del Cerro Porteño, Bernal, en este tramo de partido de brazos cruzados. 38 minutos, Cerro gana 1-0. Unicel, sede central de España 330, Santarín, sin filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. La pelota para Gastón, gira en esa zona, Gastón pone la pelota al fondo para Soñora, juega más atrás ahora Ricardo F. Sí, y es el que más recupera pelota en Cerro en la mitad de la cancha, Gastón Jiménez, muy oportunista, lee muy bien la jugada, corta muy bien en el momento que tiene que hacerlo. Me gusta el trabajo de Gastón Jiménez. La pelota para Morel, baja la pelota para Iturbe, movió de primera para Morel, puntea, sale, comete falta. Ricardo. Morel tiene estas cosas, se le sale la cadena cada rato. Qué jugador que complica siempre todo el panorama a Cerro Porteño. Es increíble. Víctor. Amonestado Jorge Morel, la falta contra Fabián Franco, es el segundo amonestado en el partido, el primero en Cerro. Muy bien, tiro libre para el tricolor. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostá.la, apostá a ganar, lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton, Chacomer, respaldo total. La pelota larga al fondo, corrió, se van arriba. Cáceres movió, hay peligro, Caballero juega, pelota dentro del área, insiste Nacional, va corriendo Mesa, la pelota para Mesa tiene, levanta al centro, puede empatar o no Nacional, hay golpe de cabeza, sale marcando Soñora, Ricardo F. Nuevamente muy metido en su arco Gatito Fernández de la defensa que apenas reacciona. La pelota de Ortiz, Celso movió, cuidado con esta, Caballero le pegó, Gatito atrapó Ricardo. Ahí está, la seguridad que tiene debajo de los tres palos es totalmente diferente a cuando se le cruza la pelota.
Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto, indica Diego Iván. Gol de Torres, Cerro gana 1-0. Y su seguros Chaco. Trinidense le ganó a Luqueños por 1-0. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutoso de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado. Ingresar a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota para Soñora, tiene Soñora para Cerro, está dejando esa pelota para el fondo, movió para Pérez, la pelota de Pérez domina sobre mitad de terreno, levanta la cabeza, juega suavecita para Soñora, tiene Soñora, le van a robar o no la pelota, juega el puntín, el balón para Breuman, Cecilio movió de primera para Soñora, Soñora colocó, se metió, ¿qué pasó con Cecilio, Ricardo? No, Soñora le tiró un buscapié, no le dio un pase. Increíble cuando se juntan los que saben, es diferente Cerro. Gastón, Soñora, Cecilio, pero el pase no fue bueno de parte de Soñora. La pelota de Gatito juega. La pelota al fondo para Morel, sale Cerro, gana el partido por 1-0. Campeonato argentino, fecha número 3. Arrancó el compromiso entre Lanús y Sarmiento de Junín. Ya está ganando el equipo Lanús por 1-0. De titular Juan Cáceres, suplente Ronaldo de Jesús. La pelota para Soñora, tiene Soñora para Cerro. Levanta esa pelota, juega sobre punta derecha, presiona, busca primero, llega la pelota Alan. Alan movió para Pérez. Pérez jugando esa pelota para Morel, tiene el 5, levanta la cabeza, juega de derecha. Y está dejando cortita para Benítez y otra vez para Morel. Va mucho más atrás Morel, pide el Gatito. A ver qué hace. Con esa pelota juega, sale del fondo, Cerro gana 1-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos en Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 678 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero, Ameliano y de fondo Libertad ante Recoleta. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que satisface todas tus facetas. Superpotencia para conquistar cualquier camino. Super aditivación. Super 97 de Petrobras. La nafta que satisface todas tus personalidades. Y la pelota al fondo, minuto 43. De a poquito va terminando esta primera parte. Cerro, repito, con gol de Torres, gana por 1-0. El balón por el medio tiene Núñez. Núñez con esa pelota jugando al medio. Está entregando para Ortiz la pelota de Celso. Juega sobre punto sur, está bajando bien. Movió para Benítez, tiene Gastón Benítez del tricolor. Jugó para Cáceres, pelotazo largo, se equivocó. El lateral para Cerro, busca la pelota a la Benítez. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cerro gana 1-0, a poquito se va el primer tiempo, Ricardo. Sí, se va el primer tiempo y estoy observando que parece ingresó más gente, Víctor, acá 15.000 por ahí. Sí, al final justo iba a comentar eso en el entretiempo, Ricardo. Me parece que al final superamos las 15.000 personas, porque cuando ingresaban los equipos de esa segunda bandeja de platea, estaba medio vacía y al final se cargó con el inicio del partido. Creo que finalmente superaremos 15.000 aquí en La Hoya. La pelota al medio tiene Torres, domina, punta derecha, se le va la pelota, a ver qué dice el juez, saca de costado y es para Nacional. Cuando nuestro asado y la línea roja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, 100% carne chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Cecilio, segundo, Cecilio le pegó, Ricardo F. Bueno, Cecilio hizo todo bien, menos el pase, intentó rematar cuando estaba con dos hombres encima y Turbe era el que tenía que recibir la pelota. A ver, Caballero, fuerte la pelota, Ricardo. Muy fuerte, pero igual con este error Cecilio sigue siendo el jugador más importante de Cerro. Pelota al fondo, cerca del minuto 45. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. 3 más, Víctor.
tricolor. Así es, 3 minutos más. Correcto, muy bien. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro salto indica Diego Iván. Cerro con gol de Torres, gana Nacional 1-0. Y su seguro Chaco. Para Caballero, tiene Caballero se acomodó, giró, pide Cáceres. A ver, Caballero, se abre Lucas Rodríguez. Caballero con la pelota, juega para Cáceres. Movió sobre punto, va a levantar la pelota, no, prefiere el pase corto. Otra vez para Caballero, remató, será tiro de esquina. Tupí, la gente sabe. Tiro de esquina para el tricolor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Cicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Cica queda bien. Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. ¿Quién le pega, Víctor? Fabián Franco. Le va a pegar Franco, es lo último, creo que es lo último que tiene Nacional. Una pelota parada, ¿llegará el empate o no? ¿Llegará el empate Nacional o no? A ver cómo resuelve Cerro, se defiende. Pelota en el aire, golpe de cabeza, marca Torres. El rebote le quedó a Cáceres, colocó, tiró. Pelota para el fondo, sale Núñez. Insiste para el tricolor. La pelota sobre el suelo de Chaval, capitán de equipo Núñez. Puso una pelota, está dejando para Lucas Rodríguez. Baja para el fondo su arquero. Le va a pegar el Kili. Kili levantó, tiró Santiago. Pelota larga para Caballero. Llega primero Benítez. Está bajando de cabeza. El rebote para Celso. Llegó primero Gastón. Saque de costado para la academia. Punta derecha. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ya se va el primer tiempo. Cerro gana 1-0, Ricardo. Cerro gana 1-0, insiste, vamos a ver en esta. Epa, es falta de Iturbe. Víctor. Sí, falta de Iturbe contra Darío Cáceres. Ricardo. Sí, llegó tarde Iturbe, pero no sé si es para tanto de la forma en que se tira allí Cáceres, queriendo ganar una tarjeta amarilla para el rival. Seguramente le protesta a toda la gente de Nacional que en todo el primer tiempo se pasaron encima del árbitro. Tiro libre para el tricolor. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Elimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Elimar, lo que la fábrica no te dio. Ya termina el primer tiempo, pelota en el aire por elevación y golpe de cabeza. Ganó Caballero, de pico larga esa pelota, marca Pérez. La pelota va a un costado, es lateral para el tricolor. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Ahora sí, termina primer tiempo. Cerro con gol de Torres. Le gana Nacional por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Y quedaron disgustados los jugadores de Nacional porque se acercan de vuelta al árbitro David Ojeda a reclamar. En la última pedían la tarjeta amarilla a Iturbe. Entiendo que ahí viene la molestia de los jugadores de la academia. Los de Cerro se van a ir retirando, se juntan, se reúnen antes de salir al vestuario. Por las sensaciones que percibimos del público, creo que la gente quedó conforme y por sobre todo lo más importante, el resultado favorable al cabo de los primeros 45 minutos aquí en La Hoya. Ahora el gol de Torres. Muy buen cabezazo, Víctor, el centro de Cecilio. Bien atento el delantero de Cerro, ¿eh? Así es, y cumpliendo con la cuota goleadora, porque después podremos discutir si es influyente o no en el resto del juego, pero hablamos de un delantero que acaba de llegar a su segundo tanto en 3 partidos, así que es un buen número para lo que se requiere como prioridad en un delantero. Pero evidentemente es titular para Martínez y ya lo sacó, bueno, una manera de decir, ya lo borró. Lo digo en el buen sentido de la palabra, a Chico da Costa. Sí, no, por el arranque de torneo se nota que Torres está mejor que da Costa, eso es categórico. Cosa para corregir, sí, no tiene la técnica de da Costa, no, pero dentro de su movilidad y lo que le da al equipo, me parece que hasta ahora está rindiendo, pues siempre insistiendo que tiene la cuota de gol, que es lo que se busca en un delantero. Por eso, para la gente en sí, hasta ahora ha aprobado probablemente Jonathan Torres en el análisis que se puede hacer con el público de Cerro y lo que uno percibe, porque muchas veces cuando un jugador ya comienza a ser resistido
partido, hay el famoso murmullo, ya no le tienen tanta paciencia. Ese no es el caso de Jonathan Torres. Muy bien, ya se viene Ricardo F. A ver, vamos a completar mañana. Prosigue la fecha con General Caballero, Sportivo Ameliano y de fondo Libertad ante Recoleta, Juan. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. El sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llévenos al 729-6060 Fleming. Bueno, decía, ya se viene Ricardo. A ver, seguimos con esto. Mañana entonces, decíamos General Caballero Ameliano, 6 de la tarde. De fondo para mañana Libertad Recoleta. El lunes, 9 de la mañana, bien tempranito, 2 de mayo frente a Guaraní. Arbitraje de Blas Romero. Y el partido de fondo para el próximo lunes. Olimpia Tempetarú en Sajonia a las 8. Ricardo F., lo que dejó este primer tiempo. Sí, señor, lo que deja el primer tiempo, un Cerro que pasó a ganarlo rápidamente a los 11 minutos y después empezó a controlar el partido a su forma, a su manera, con lo que puso el técnico el día de hoy en el terreno de juego. Yo pienso que el que no vio el partido, el que no vio o el que no escuchó y mira la configuración de Cerro dirá, ¿y qué pasó en la mitad de la cancha? No ganó Nacional las divididas, no ganó Nacional todas las pelotas, no ganó Nacional todos los rebotes. Digo, porque simplemente es mirar y darse cuenta que Cerro puso gente muy liviana de mitad de cancha para arriba. Pero ojo con un detalle que no es menor. Cuando uno sabe jugar al fútbol, no solamente tiene que correr. Yo creo que la mayoría de los jugadores que corren mucho es porque basan su juego en la parte física, que no está mal. Después está el que corre y juega, que ese es casi completo. Pero hoy quiero un apartado especial para Gastón Jiménez. Y sé que van a saltar después lo que no les gusta la forma de jugar, pero hoy Gastón en la mitad de la cancha jugó casi solo. Y es un jugador inteligente para jugar. Es un jugador que tiene lectura del partido y sabe dónde va a caer la pelota. Por eso ni siquiera le hizo falta correr demasiado para estar siempre en el momento justo y para estar siempre donde caía la pelota. No digo que es el gran recuperador, tampoco voy a darle más de lo que está haciendo, pero qué jugador importante, qué clase que tiene para jugar en la mitad de la cancha. Ahora me preguntan, ¿solamente Gastón puede? No, Cerro necesita un volante más y creo que en la segunda etapa va a darse cuenta de eso Martínez, si bien lo está ganando por 1-0. Yo no sé si Cerro tuvo más la pelota que Nacional, me parece que se repartieron un poquito eso en la tenencia. Pero sí me llamó la atención que Nacional con la mitad de la cancha que puso no haya sido más agresivo a la hora de ir a disputar el balón y a la hora de la recuperación. Entonces, una cosa no quita la otra, pero parece que este mediocampo de Cerro es ideal, cuando yo estoy convencido que no lo es. Parece que con esto le alcanza, cuando me doy cuenta que no. Porque un equipo que salga a apretar un poquito más, y lo puede hacer este mismo Nacional en el segundo tiempo, con los errores que le tiene que marcar su técnico para que juegue de manera diferente. Le puede alcanzar quizás contra un equipo más chico, pero acá va a depender mucho de lo que haga Nacional. Y hay otra parte del partido favorable a Cerro, es que Martínez solo en punta y le cuesta demasiado, casi no recibió la pelota. Y las dos oportunidades que iba a recibir, las dos oportunidades quedó en posición adelantada. Después, la defensa tuvo problemas porque se preocupaban más por ir a protestar al árbitro, hablo de la defensa de Nacional, que por salir jugando, que por jugar rápido. Y hasta en un momento dado parecía que el que ganaba el partido era Nacional y no Cerro. Porque cada pelota parada, cada falta que recibía el jugador de Nacional, era ir todos, o por lo menos 4 o 5, a querer convencer al árbitro de cobrar algo más de lo que pasaba. Y el árbitro no entró en el juego de los jugadores de Nacional, pero me parece que eso también debe corregir el técnico Bernay. El partido empezó con un Cerro rápido,
intentando ser un equipo que se desdoblaba de manera veloz, pero no tanto corriendo, sino con la pelota, el tocar rápido, el tocar de primera, con los jugadores bien acomodados en el terreno de juego. Después Nacional le fue cortando los circuitos hasta que llega la jugada fantástica donde Gastón baja, toca para Soñora, este que lo habilita a Cecilio Domínguez, y Cecilio en una jugada fenomenal deja en el camino a dos jugadores de Nacional con una maga y con un pique, metiendo el centro, y donde aparece de vuelta Torres. Así como convirtió contra Libertad de cabeza, hoy de vuelta contra Nacional de cabeza. 2 goles en 3 partidos, me parece un promedio bastante interesante para un jugador que vino sin haber sido el goleador del equipo donde jugó. Creo que tenía 4 goles en el año, pero hoy demostró que es, aparte de molestar a los rivales, porque es bastante molestoso, pica, pone el cuerpo, es inteligente para ocupar los espacios. Es un jugador que a la hora de definir, si le queda por lo menos de 3, va a ser un gol. Y cumplió, repito, contra Libertad, y hoy está cumpliendo contra este equipo de Nacional. Transcurrían 11 minutos de la primera etapa. El centro de Cecilio, el cabezazo de Torres para poner el primero del partido. El gol que recordamos en el relato de Diego Iván Ruiz. Muy bien, le va a pegar Soñora, baja de zurda Soñora, pone para Cecilio Domínguez, la pelota de Cecilio se acomodó, a ver, bailoteó con la pelota, gana, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza con gol, Torres, gol. Cerro Porteño, gol de Cerro, Torres con un testazo dentro del área chica, a quemarropa al portero Kili Rojas, la pelota sobre el costado izquierdo, el centro, y aparece Cecilio ganando en esa zona del campo de juego, manda al centro y aparece Torres, define por el primero para Cerro Porteño. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana Nacional por 1-0. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Después de esa jugada de Cecilio por el sector izquierdo, empezó a querer cortar más Nacional. Inclusive hay una falta muy fuerte de Fabián Franco, que se gana la tarjeta amarilla. Cecilio aprovecha para quedarse un buen tiempo en el piso, para enfriar el partido. El árbitro se dio cuenta de esto, permitió que ingresen los médicos de Cerro y al mismo tiempo también que los jugadores se empiezan a hidratar. Seguía en el piso Cecilio, se recuperó. En la primera pelota que tocó va el otro jugador y raramente Rodríguez a pegarle en la misma parte del cuerpo, en el tobillo derecho de vuelta. Y como que lo están buscando a Cecilio Domínguez. No quiero creer ni pensar en mala intención de los colegas, de los jugadores, pero hay veces que uno sabe dónde tiene inconvenientes el rival y lo buscan y le pegan y tratan de tranquilizarlo. Cecilio me parece el jugador más desequilibrante que tiene Cerro. Tuvo una jugada donde arrancó prácticamente en la mitad de la cancha y donde tenía abierto por el sector izquierdo a Torres, por derecha a Iturbe. Cecilio en un momento levantó la cabeza y se dio cuenta que estaba en posición adelantada uno de los compañeros, por eso cuando quiso volver a intentar el pase, se tentó por el arco, le pegó, rebotó en un defensor de Nacional y desperdició lo que pudo haber sido un ataque más prometedor y donde Cerro le pudo haber quitado mayor ventaja. De Nacional poco, de Nacional muy poco, y uno dice, viendo la primera etapa del partido anterior de Nacional contra Libertad, por algo fueron al vestuario con 3 goles en contra, porque es un equipo que no tiene reacción a la hora de agredir, a la hora de dañar al rival, y cuando pierde la pelota también le cuesta. La defensa no está muy bien parada, claro que no es la misma defensa que jugó la vez pasada, pero hay cambios y cambios de partido a partido, algo que se sabe, ya está molestando a la propia dirigencia de Nacional, las decisiones que está tomando Víctor Bernay, inclusive el famoso chisme de pasillo o el Ñembehue. Se sabe que no están muy contentos con lo que está haciendo bajo el mando de Bernay el equipo de Nacional, que si dejó ir también trajo jugadores. Y me parece que el examen final, si es que pierde el partido de hoy, va a ser el próximo miércoles
el partido de Copa Libertadores de América, aquí nomás, prácticamente cruzando la calle en el Arsenio Rico, y quizás pueda llegar a ser también la prueba de fuego, del técnico de Nacional. Claro, faltan 45 minutos para que pueda reaccionar en este partido. Falta 45 minutos para ver si puede sacar ese momento bueno que tuvo el año pasado la academia, o si definitivamente Cerro se adueña del partido y se queda con los primeros 3 puntos en este torneo. Recordando que tuvo todo para ganar contra Libertad y que Cecilio erró el penal, que tenía prácticamente abrochado los 3 puntos ante Sportivo Luqueño y se lo empataron en tiempo de recuperación, y que hoy el gol lo hizo en la primera etapa a los 11 minutos, pero que no está cerrando, que no está liquidando el partido cuando tuvo oportunidad de hacerlo. Es un equipo que, si bien ataca, también sufre en la zona defensiva. Lo tiene a Morel con una tarjeta amarilla tonta de Morel a los 39 minutos, cerca de la mitad de la cancha, y uno se pregunta qué fue a hacer Morel con el rival de espalda, dejando la zona central y fungiendo su papel de volante. Pegó de atrás y se ganó la tarjeta amarilla para jugar con esa condición, con el condicionamiento, sabiendo que es un jugador que va mucho al físico, que llega a destiempo, que no es tiempista precisamente, y que otra falta lo puede dejar fuera del partido, como ya le pasó el año pasado en varias oportunidades. Me acuerdo el clásico, si no me equivoco, fue expulsado. También contra el 2 de mayo en Pedro Juan fue expulsado Morel. O sea, tiene ya un momento, hasta si se quiere, fatal en cada tiempo, en cada partido, que ya le costó la tarjeta roja en cada uno de estos partidos, donde cometió errores, hasta si se quieren, de principiantes, sabiendo del rodaje que tiene el jugador ex guaraní, que jugó también en Estudiantes en el fútbol argentino, y que Cerro le compró el pase, pagó una muy buena plata, creo que está deudando todavía a la gente de Guaraní, y que aún no es el jugador que espera la gente de Cerro, el jugador que esperaba la selección en su momento, y el jugador que uno sabe puede salir a relucir la gran calidad que tiene hoy jugando de central. Una de las cosas que puede poner a su favor Morel es que lo confunden, que juega de central, que juega de volante central, que juega por derecha, que juega por izquierda, y si dice eso va a tener razón. Esperamos por el conjunto de Cerro Porteño. Nacional, que ya ingresó al terreno de juego para acelerar un poquito el tema del segundo tiempo. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10. El Kili, que está también allí abrazándose con un auxiliar, me parece. Gustavo Velázquez. Con Gustavo Velázquez, bueno. Gracias, Víctor. Entonces Nacional sin cambio. Esperamos por Cerro Porteño a ver si mueve o no mueve el banco de suplentes para no quemar una ventana el técnico Diego Martínez. Muy bien, el comentario de Ricardo fue presentado por Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebia Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Bueno, estamos esperando por Cerro, Víctor, ¿eh? Así es, Diego, sin modificaciones Nacional, y esperamos la llegada de Cerro nuevamente al campo. Lo mismo los árbitros, que en realidad todavía no están saliendo. Ahora, en este momento, David Ojeda y compañía van rumbo al terreno de juego. Esperamos por el plantel de Cerro. ¿Cuántas tarjetas sacó el árbitro, Víctor? 2, 1 de cada lado. Jorge Morel y Fabián Franco son los amonestados. Bueno, hasta ahora viene bien el árbitro, Ricardo. Hasta ahora sí. Sí, no se complicó para nada David Ojeda. Lo que sí le reclamaron fueron 2 ocasiones donde él cobra el offside antes que el asistente, y se enojó la gente de Nacional. Bueno, muy bien, estamos esperando por Cerro Porteño, Juan. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Ferropar S.A., sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock: paleta de cerdo el kilo 19.950 guaraníes. Pan de bien stock el kilo a 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados stock. Buena respuesta del público nacional. ¿Aceptable o no, Víctor, a tu parecer? Y ahí, ¿cuánto? 300 personas. Menos incluso me parece, Diego. ¿Cuántas decís? 200 a 300 personas. ¿Interesante o no? Y la verdad que si estaba ahí en Nacional, creo que iba a haber más gente. ¿Te parece? Y ahí está, ese palco está habilitado, Víctor, en el fondo. El primer palco está para los directivos de Nacional. Veo
adentro 6, 7, 8, 9, hay 13 personas en el primer palco que da hacia gradería novena. Después el resto, imagino, entre familiares, gente que pagó su entrada. Pero yo pensé que iba a haber un poquito más, insisto, capaz si Nacional estaba mejor o con un arranque más interesante iba a ser diferente el panorama. Pero son lindos esos palcos, Víctor, ¿eh? Sí, exactamente. Son 5 palcos que generalmente ponen a disposición de la dirigencia visitante. El día de hoy con uno solo alcanza porque, por ejemplo, cuando viene Olimpia, viene otro club, se suelen utilizar en su totalidad. Bueno, muy bien. Cerro está ingresando para el segundo tiempo. ¿Hay modificaciones o no, Víctor? Son los mismos jugadores. Sin cambio, Cerro Porteño para el segundo tiempo. Podemos repasar la banca de Nacional y Cerro, ¿te parece, Víctor? Suplentes en Cerro, Alexis Martinaria, Daniel Ríos, Federico Carrizo, Alan Núñez, Bruno Valdés, Francisco da Costa, Wilder Viera, Deli Rodríguez, Robert Pineda Mota, Luis Olmedo y Carlos Favero. En Nacional integra en la banca Gerardo Ortiz, Alexis Cañete, Juan Luis Alfaro, Juan Monteagudo, Sebastián Vargas, Carlos Arrúa, José Recalde, Sebastián Quintana, Alan Gómez, Diego Duarte, Francisco Vareiro y Francisco Morel. Correcto, muy bien, señoras y señores. El árbitro va a autorizar la etapa final de este partido. Ahí aparece el árbitro, juega Fariña y arranca el segundo tiempo. Monumental. Relata Diego Iván. Cuidado, ¿qué pasa acá, Víctor? ¿Soñora comete falta? Amonestado Alan Soñora, la falta contra Celso Ortiz. Bueno, muy bien, tiro libre para Nacional, Ricardo F. Es lento, no sé de dónde está pensando señora, porque le dan la pelota, él llega tarde y le pega una patada al rival. Yo no entiendo. Bueno. Tiro libre para el tricolor. Catedral Weekend es del 50% de descuento y con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales de Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Con Bancopp y tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes Luque, Samber e Itá. Viernes, sábados y domingos Bancopp crece desde la raíz. Saque de costado. Tiro de portería en este caso, va buscando la pelota el Gatito Fernández, suavecita Gatito, sale para Cerro. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío, la Pradera lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechugas de Pechugón. En Shell, por carga de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Le va a pegarle Gatito Fernández, Cerro gana por 1-0. Señoras y señores, va por el fondo. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Ameliano y de fondo Libertad ante el Deportivo Recoleta. En la pelota arriba por el fondo, golpe de cabeza. Va buscando esa pelota Martínez. Martínez tiene, va por el piso, no dijo el árbitro. La recupera Mesa. La pelota de Mesa, dejando bien para Lucas. Le va a pegar Rodríguez, le pegó. Jugó, marcó Benítez. Alan, pelota arriba, golpe de cabeza. Insiste la academia. Viene bajando la pelota Cáceres. Cáceres movió para Caballero. Caballero con la pelota, juega al fondo, dejó para Gastón Benítez. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota al Gatito sale por el fondo para Cerro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. La pelota al fondo del Gatito sale para Cerro Porteño. Hay que ver lo que va a pasar en este segundo tiempo, Ricardo F. Bueno, Cerro se nota que va a salir a jugar con la desesperación del rival. Gatito que está quemando varios segundos en el fondo. No sale muy bien con los pies de abajo, digo. Recién entregó la pelota y se olvidó de atacar. Eso sí es peligroso para Cerro. A ver, se metió Caballero con la pelota sobre punta zurda. Caballero domina, le puede pegar o no. Levantó el centro, tiró. ¿Qué pasó acá, Ricardo F? Se tiró, solo. Se tiró. Yo veo que se tira, ¿no? Martínez, ¿o no? Mesa. Víctor, ¿qué pasó, Víctor? ¿Se tira, como dice Ricardo, o Pinaco como él? No, para mí no pasó nada. Iba a buscar la pelota con Guillermo Benítez y apenas lo sienta el jugador de Cerro se arroja. Se toma la cintura, particularmente me parece que no pasó absolutamente nada. Bueno, muy bien. Pelota al fondo, sale Cerro. Campeonato Argentino, fecha número 3, minuto 40. Lanús derrota 2-0 a Sarmiento de Junín. En Lanús de titular el paraguayo Juan Cáceres, en la banca de suplentes el otro paraguayo Ronaldo de Jesús. Muy bien, pelota al fondo, sale Morel, sale para Cerro. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución
evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota al medio, me retiene Celso Ortiz. Celso de buen partido para Nacional. Gira Celso, domina, que bien puso la pelota para quién, para Cáceres. Se mete Cáceres, le va a pegar, juega bien. A ver, se mete Franco, Franco colocó, marcó Pérez. La pelota para Alfaro. Alfaro tiene pierna ahora, viene buscando Fariña. Fariña para Serra, movió sobre la punta derecha esa pelota. La viene buscando Iturbe. La pelota para Iturbe. Iturbe tiene, Iturbe picó, le pegó. El arquero da el rebote. Soñora tiene, jugó, insiste Cerro, remata al arco, afuera. El remate de Iturbe, Ricardo. Bueno, dos oportunidades. Iturbe, que hizo la misma que Cecilio, corrió, sacó el remate con potencia. El arquero dijo que no. Recuperó Soñora, tocó con Iturbe, volvió a rematar, pasó muy cerca del ángulo derecho del Kiri Rojas. Un detalle que tiene que aprovechar Nacional. Le cuesta salir del fondo a Cerro. Lo hizo con Gatito en dos oportunidades que regaló la pelota. Y Morel tampoco es un jugador que ofrezca mucha garantía. La pelota del fondo para el Nacional. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Cerro gana por 1-0. Y su seguro Chaco. Se gana Luqueño por 1-0. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Más info en serrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. La pelota arriba, golpe de cabeza, Iturbe baja, pelota al fondo, sale en esa zona, viene buscando la pelota otra vez Fariña movió para Soñora soltó, se equivocó, Gastón Benítez marca, va buscando la pelota, tiene Celso Ortiz, la pelota para Celso, qué pelota puso Celso, está corriendo, se manda arriba, Franco, es Lucas finalmente, Lucas Rodríguez le va a pegar, le pegó, vino un rebote arriba, otro golpe de cabeza dentro del área, no pudo Soñora, ganó Caballero, se metió Martínez, ¿qué pasó, Ricardo? Que Soñora volvió a perderse, que hizo un primer tiempo aceptable, pero ahora no metió la pierna. Cuando juega con tacos altos es un jugador menos para Cerro. Ahora dejó picar la pelota, no la despejó. Pero bueno, al técnico le gusta. La pelota para Mesa, ganó, se escapó Mesa tiene, levantó, ¿qué dijo el árbitro? Corresponde para el tricolor, punto derecha. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos hasta el 35%, infórmate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Golpe de cabeza, cuidado. Caballero, solo Caballero, atento el Gatito, Ricardo. Sí, Gatito tiene mucha seguridad bajo los tres palos. Les cuesta salir de repente, pero es un arquero muy tranquilo y que ofrece también esa tranquilidad a la defensa. La pelota al fondo, sale el portero de Cerro. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. A ver, se mete Iturbe. Falta. Tiro libre para Cerro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Ricardo. Y evita que siga la carrera Iturbe. Para mí la tarjeta amarilla, pero al parecer el árbitro va a solucionar simplemente con una falta de un tiro libre. Tiro libre para Cerro. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Henry Chicas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde, rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, Bistón y tecnología en lubricación. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor, para vos? Fariña con derecha, Cecilio con derecha, Soñora con zurda. Muy bien. A ver, Cecilio de derecha, Fariña y Soñora.
El árbitro conforma la barrera. Tiro libre para Cerro. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro. Línea de venta al 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo, hierros. Le pegó mal Fariña, pelota, la marca arriba. Va buscando esa pelota Cecilio. Viene jugando sobre punta derecha. Marca el hombre de Nacional. Pelota al fondo. La tiene en esa zona Cáceres. Levantó, tiró pelota por elevación. Marca en esa zona Benítez para Cerro. La recupera, juega en esa zona. Fariña perdió, soltó. Entregó para Mesa. Juega, avanza Lucas Rodríguez para el tricolor. Fecha número 3, campeonato argentino. Terminó el compromiso entre San Martín, San Juan y Rosario Central 0-0. En el equipo rosarino titular Agustín Sandes. Ingresó en la segunda etapa Sebastián Ferreira. Pelota para Celso Ortiz. Pelota para Celso. Pone la pausita Celso. Ortiz jugó la pelota suavecita. Pelota al medio. La viene bajando esa pelota Núñez. Núñez deposita para Alfaro. Alfaro más arriba para Lucas Rodríguez. La pelota de Lucas. Está entregando para Mesa. Corre. La marca de Gastón. Vuelve a ganar Mesa. Levantó. Será saque de costado para el tricolor. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. La pelota al área al fondo se prepara Piri Damota, Víctor. Así es, camiseta 26, Robert Piri Damota, primer cambio en Cerro. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros alto, indica Diego Iván. Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Piri Damota, pelota al fondo, sale Pérez, la pelota de Pérez, juega pelota al fondo para Cerro, Cerro gana 1-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Se va Soñora, Ricardo, ¿te parece? Es el candidato uno a salir, aunque no me extraña, digo, que quite otro. ¿Qué pasa acá, Víctor? ¿Le falta? Sí, falta contra Cecilio Domínguez. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. A ver, Víctor. Se retira Alan Soñora y en esta camiseta 26, Robert Piri Damota, primer cambio en Cerro Porteño. Bueno, con esto, ¿qué pasa con Piri Damota? Se va Soñora. Cerro asegura más el medio, Ricardo F. Sí, va a tener marca, va a tener presencia, va a tener más salida también con un jugador determinante como Piri Damota, incomprendido por el técnico. Tiro libre para Cerro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostala a ganar, lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton Chacomer. Respaldo total. Bueno, primera pelota que toca Piri Damota, lo busca a Cecilio y lo bajaron. Jonathan Torres, el que recibió la falta de Claudio Núñez. Gracias Víctor. Muy bien, será tiro libre. Cerro gana 1-0. Recordando que Trinidense le ganó a Luqueño por 1-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Gastón de Zurda, ¿quién es el otro? Fariña. Muy bien, tiro libre. Vamos a ver quién le pega a Gastón. Gastón Jiménez o Fariña. El árbitro va a autorizar David Ojeda. Gastón Jiménez, pelota en el aire por elevación. Va la marca, va buscando a Alan. Alan baja de cabeza, pone para el fondo para Pérez. Era en esa zona Guillermo Benítez finalmente. Guillermo puso para el gatito. Sale del fondo el portero de Cerro Porteño. Su equipo gana por 1-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos.
buenos productos de calidad al por mayor y ofertas. Y le ahorras a Supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos en Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 678 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota al fondo para Núñez, va al despeje, sale marcando el capitán de Nacional. Nacional juega este miércoles la fase 1 de Copa de local Arseñorico frente a Alianza Lima. La pelota para Alfaro. Alfaro tiene, movió, levantó Franco, pelota en el aire, golpe de cabeza, marca a la Benítez. Dejó suavecita, la pelota al medio, será segundo de Cerro, no. Corrió, se mete Torres. Falta, Ricardo. ¿De quién? Es la pregunta para mí. Bueno, Torres. y le cobró a él, pero no sé si fue falta. Víctor. La falta de Jonathan Torres contra Gastón Benítez en esta última ocasión. Ya se recuperó el jugador de Nacional. Ricardo. Y acomodando el reglamento como siempre en los saludos. La pelota en el aire, se mete sobre punto, sobre va con el pecho Caballero, mano de Alan y hay tarjeta, Víctor. Sí, finalmente habrá tarjeta. Primero dudó David Ojeda, bajó la mano y al final amarilla para Alan Benítez. Ricardo. Yo ya no opino. Bueno, muy bien, tiro libre, pertenece a la academia. Fútbol mexicano, fecha número 5. América derrota 4-0 a Juárez, minuto 85. Ingresó en el minuto 77 el paraguayo Richard Sánchez. Tiro libre, pertenece a Nacional. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades. Sentí la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 de Petrobras. La nafta que satisface tus necesidades. Dos cambios, prepara Bernay. Ya tenemos con Víctor, tiro libre. Le va a pegar a esa pelota Franco. Vamos a ver, Nacional busca el empate. Se defiende Cerro, tiro libre. Le va a pegar Franco cerca del sector preferencial. Cerca su técnico Bernay. Pelota en el aire, el puntín. Pelota al medio, Caballero remató. Gol. De Nacional. Caballero Gustavo Caballero aprovechó esa pelota y le decían los previos. Si estaba el empate de Nacional. Se le dio al tricolor esa pelota, encontrando perdida dentro del área, nadie al cruce, nadie a la marca, le quedó solo a Caballero. De un tiro libre se origina el gol de Nacional al ángulo derecho del gatito. El remate de Gustavo Caballero, paró, se acomodó, le pegó y pone el empate. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro 1, Nacional 1. Monumental. Todo nace en una jugada donde la pelota le pega en la mano o en el hombro al jugador de Cerro Porteño. Mirando la repetición me parece más hombros, pero el árbitro cobra la falta, le saca la tarjeta amarilla, viene el tiro libre. La defensa de Cerro clavada porque nadie reaccionó. Caballero que la pone en un ángulo dejando sin chances al gatito. Y de vuelta los fantasmas. Aquí en La Hoya lo empata Nacional. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. El partido está 1-1, pelota de Torres. La pelota la marca. ¿Qué pasó acá, Víctor? Reclamaban falta de Fariña contra Gastón Benítez en esta situación. Correcto, muy bien. Saque de costado para Cerro. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benita Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming. Acá dice, estamos viendo el monitor. Para Damián no fue mano el de Alan. Bueno, si no fue así, si no hay una mano, esto que va a generar polémica, Ricardo. Sí, va a volver Cerro a pegar el grito al cielo, pero los puntos no lo van a reponer. Exacto, sí señor. Es así, esto va a quedar para Federico Ríos. La pelota sobre punta derecha, acción, gol al previo, digo bien, al gol previo, me corrijo, de Nacional. Pelota para Pires de Mota, juega la pelota sobre punta zurda. Arriba salió Cáceres jugando sobre esa zona del campo de juego, no podía Martínez. Está ganando Alan Benítez, juega, sale para Cerro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. El partido está 1-1. Llegó la promo Kumo Tire, comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todo
todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Va a cambiar Nacional, Víctor. Camiseta 7, Diego Duarte, y camiseta 4, Juan Luis Alfaro, los que van a ingresar en Nacional. Muy bien, pelota para Alan, para Cerro Amagó, se mete Benítez juega, está dejando esa pelota, remata al arco de Fariña, un rebote, cayó Torres, insiste Fariña con la pelota, paró, jugó. ¿Qué pasó, Ricardo F? Se equivocó, quiso filtrar, se equivocó ahora. Era falta a favor de Cerro que el árbitro no cobró. Muy bien, pelota al medio. Y va a la contra buscando el segundo, no. Nacional con Lucas Rodríguez. La pelota de Lucas. Se le va, marcó el de cero. Saque de costado para la visita. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinta Shorty Beef Carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ingresa camiseta 7, Diego Duarte, se retira Alfredo Martínez. Ingresa camiseta número 4, Juan Luis Alfaro, se retira Fabián Franco. Los dos cambios de Víctor Bernay. Ricardo F. Sí, para asegurar quizás la parte defensiva donde estaba teniendo problemas Fabián Franco y estaba amonestado. No quiere tener sorpresa a Bernay y Martínez, que no estaba haciendo un buen partido. Duarte le puede dar esa fogosidad que necesita, teniendo en cuenta que Cerro va a salir a buscar y puede dejar espacios. Cerquita de los 20. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Tupi, la gente sabe. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros Chaco. Pelota, tiro de esquina para Nacional. Golpe de cabeza. La marca de Pérez. Sí, señor. Se viene Cerro Porteño, camiseta 19, Francisco da Costa. Muy bien, da Costa. ¿Por quién, Víctor? ¿Por Torres? Y es probable que sea Torres el que se retire. Igual esperemos. Ahora se va a levantar el cartel. Da Costa número 19. Y sale Fariña. Alexis Fariña se retira. Informó. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Bueno, pone otro delantero, sale un creativo. Ingresa otro delantero, Ricardo. Sí, lo desgastaron mucho al chico Fariña. No es el lugar donde le gusta jugar, abierto por uno de los gestores, teniendo que hacer el ida y vuelta permanente. Se desgastó, quedó sin la fuerza necesaria y ahora va a jugar Cerro con dos delanteros. El partido está 1-1. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia. Aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ricardo F. Y es jugarse todo por el todo. Martínez se está dando cuenta ahora. Va a poner dos delanteros, o deja dos delanteros en el terreno de juego. Sufrió y no se dio cuenta en la primera etapa porque era irresoluto Nacional. Apenas empezó a jugar mejor, lo empató y hasta ahora me parece que tiene miedo de perderlo de vuelta Martínez. Por eso este cambio. La pelota para Alan, juega esa pelota, jugando bien para Pérez, se equivocó, va el rebote, pelota punto derecho otra vez para Alan, juega para Cerro, se equivocó, la marca de Cáceres tiene, pierde ahora, ganó Francisco da Costa, tiene un chico da Costa, domina el brasileño, le puede pegar, se mete da Costa, juega, movió, qué pelota dejó al medio, penal, Ricardo F. Indiscutible, penal. Lo tocaron al jugador de Cerro Porteño que se metía al área. Nada que discutir. Cecilio Domínguez, si se va a encargar él de patear, aunque la pelota la agarra otro, creo que Piris Damota puede ser el encargado, pero el penal nada que discutir. Lo tocan, lo cruzan justo. Víctor. Así es, veo ahí Cecilio, está la Costa cerca de la pelota, Piris Damota no se acerca todavía.
Vamos a ver finalmente quién ejecuta. Siguen protestando los jugadores de Nacional. Penal para Cerro. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Le va a pegar Cecilio, penal para Cerro. Encontrá lo que buscabas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000 en Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y en Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Se demora Cecilio, penal para Cerro. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. En ese mismo arco más logró ante Libertad, Víctor. Así es, hacia ese mismo arco. Y nuevamente Cecilio decidido, tocó la pelota. Estaban cerca Torres y Da Costa, pero el 10 le va a pegar. Le va a pegar Cecilio, penal para Cerro. Atento, lo mira Santiago Rojas. Se demora la ejecución, penal para Cerro. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo al kilo, 19.950 guaraníes. Pan de bien stock en kilo, 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Sí, Cecilio, autoriza el árbitro. David Ojeda va a autorizar. Atento, Kili Rojas. Cecilio, penal. Penal, llegará al segundo. Convierte o le tapa. Kili le pegó. Gol. De Cerro Porteño de penal. La pelota al poste derecho. Quedó parado Santiago Rojas. Sabe cómo está la cosa. Cerro le gana Nacional por 2-1. Monumental. Entró Da Costa y empezó a mover el equipo de manera diferente porque él técnicamente es bueno. Porque la jugada del penal la origina él, juntándose con Torres, la devolución. Y la pelota al vacío para que aparezca Cecilio, le cometan el penal. Lo de Cecilio se llama valentía, se llama coraje. Por eso pidió la pelota, por eso se colocó. No sé si pateó muy bien, quizás cerca del mismo lugar donde pateó contra Libertad, pero el Kili no reaccionó. Se saca el peso de encima, festeja con la hinchada. El segundo de Cecilio para poner adelante a Cerro. Momento del gol. 24 minutos, segunda etapa. Cerro gana 2-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Cerro 2, Nacional 1. Y su seguros Chaco. En realidad el segundo de Cerro, el primero de Cecilio. El primero fue de Torres para Cerro de cabeza. La pelota saca de costado para Nacional. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Con Bancopp y tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes Luque, Samber e Ita. Viernes, sábados y domingos Bancopp de crece desde la raíz. Cocido con leche y la pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Remata al arco, el rebote para Caballero, fue Duarte, dejó correr, tiro de esquina para el tricolor. Tupi, la gente sabe. Tiro de esquina para Nacional. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechugas de Pechugón. Inchel por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000. Te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Tiro de esquina, Juan. Tupi, la gente sabe. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Celso Ortiz. Ortiz baja la pelota, Caballero jugó para Cáceres, le va a pegar para Nacional, colocó dentro del área, la marca por arriba, sale marcando el de Cerro, pelota a la otra zona, va saliendo Santiago Rojas, primero llega Alfaro, otra vez a Santiago, juega el arquero del tricolor. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al
229-60-60. Fleming. ¿Amonestado o no Torres, Víctor? No, solo falta de Torres contra Claudio Núñez. Tiro libre para el tricolor. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tech Experience. Nuevo Romford Team Frutos del Bosque. Probalo ya. Acá mano, Ricardo. Para mí es penal, ¿eh? Para mí le pegan la mano, después vamos a ver la distancia, si fue rebote, si no fue rebote, pero le pega, ¿eh? Bueno, hay que ver, ¿eh? ¿No? Bueno, yo no tengo la verdad, estoy lejos del monitor, pero es para verla de vuelta. La sensación en el primer golpe de vista que le pegó en la mano. Bueno, no pasó nada. Ya se va a ejecutar el tiro libre. Fíjate, Ricardo. Acá está la repetición. Y yo sigo teniendo mis dudas. ¿Te parece? Sí, pero el VAR no vio nada. Es para verla de vuelta, muy rápida la tarjeta amarilla para Gatito. Así es, por demorar el juego amonestado Gatito Fernández y ahora va a haber amarilla también para Alejandro da Silva. ¿Se va al VAR o no? No, amarilla para Alejandro da Silva. No, ya reanudó, no pasó nada en esa jugada. Alejandro da Silva está protestando constantemente ante Zulma Quiñones, por eso es amonestado el asistente técnico de Bernay. Bueno, correcto, muy bien, tiro de portería para Cerro. Fútbol mexicano, fecha número 5, América goleó 4-0 a Juárez en el minuto 77. En América ingresó el paraguayo Richard Sánchez. La pelota larga del Gatito, pelota por arriba. El partido lo gana Cerro 2-1. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita: neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución del cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras podés ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Falta acá, ¿hay tarjeta o no, Víctor? No, era Piri de monta el infractor, la falta contra Mesa, solo se cobró la falta. Muy bien, tiro libre para Nacional. ¿Pensas en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAIS. Más info en serrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Diego Iván. Cerro gana 2-1. Y su seguro Chaco. Bueno, ¿cuántos cambios le quedan a Cerro, Víctor? Cerro tiene todavía 3 cambios disponibles, pero una sola ventana. ¿Y Nacional? Nacional hizo 2 cambios. Hasta aquí le quedan 3 y 2 ventanas. Muy bien, Trinidense ganó Luqueño por 1-0. La Caja Mutual regala a sus usuarios su Agenda 2025. Podés retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. El partido por ahora, Ricardo. Lindo, se pone interesante porque Nacional. Cuidado con esta, Caballero le pegó, tapó Gatito, rebote, al medio, gol, offside, Ricardo. Las 2 primeras tapadas de Gatito valía todo, pero en el otro ya no. Morel se enoja, pero Morel también es parte de la defensa. Se va a revisar la jugada sin duda, pero estaba en posición adelantada, creo que estaba más adelantado que Gatito, por eso rápidamente cobró el asistente. Te decía, el partido está lindo porque Nacional no deja de atacar y hizo el gol, claro que en posición adelantada, pero se pone realmente bueno, dinámico. Cerro necesita cambiar, reforzar. Lo veo cansado a Gastón Jiménez y yo creo que un central más no le vendría mal. Tiro libre para Cerro. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Saque de costado sobre punta zurda para Cerro. Vamos a ver la pelota venir.
Benítez, juega para Da Costa. Otra vez para Benítez, va la marca, tiene Cecilio. Jugó sobre punta, una pelota a un costado, es lateral y otra vez pertenece a Cerro. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro, línea de venta al 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. Hay tarjeta, Víctor. Sí, fue amonestado Alejandro Mesa, que estaba hablando más de la cuenta del volante de Nacional. Muy bien, pelota en el medio, golpe de cabeza, cuidado con esta Torres paró, remata al arco, le pegó. ¿Quién le pegó? Pirida Mota, correcto. Tiro de portería. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. La pelota al fondo, vamos a ver, va buscando esa pelota. Roja le pegó, Kili, pelota por arriba para Cáceres, domina sobre punta zurda, la tiene Cáceres, le pegó, tiró, pelota larga, Mancita, el gatito, sale por el fondo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Probaste, te gusta en Concasa. Empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Cerro cambia 3-3, Víctor. Sí, va a utilizar su última ventana en su totalidad Diego Martínez. 20 Wilder Viera, 4 Daniel Rivas, 8 Carrizo. Muy bien, epa, cuidado. ¿Qué pasó acá, Ricardo? No, se tiró Cecilio, pero cuidado que arriesgó allí Kili en la salida. Arriesgó, pero no hubo falta. Muy bien, será salida, pertenece a Nacional. Repito, Wilder viene al 20. 4 para Rivas. Y el otro, Víctor, 8 Carrizo. Así es, 8 Carrizo y en Nacional, 17 José Recaldes y camiseta número 8, Carlos Arrúa. Muy bien, Recalde, Arrúa. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Empezamos por Cerro 20, Wilder Viera, se va Gastón Jiménez, 8 Federico Carrizo, se retira Cecilio Domínguez y 4 Daniel Rivas y sale Guillermo Benítez. Y ahora vamos con los cambios en Nacional. 17 José Recalde y 8 Carlos Arrúa, los que van a entrar en la academia. Se retira primeramente Celso Ortiz, ingresa Carlos Arrúa y 17 José Recalde y deja el campo Lucas Rodríguez. Muy bien, correcto, los cambios en Cerro y Nacional. Corresponde tiro de portería para el tricolor. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Diego Iván. Cerro gana 2-1. Y su seguros Chaco. Y estos cambios, Ricardo. Cerro necesitaba refrescar el equipo. A Gastón se lo notaba muy cansado. Cecilio, que corrió mucho en la primera etapa, también en el segundo tiempo. Sí me llama la atención el ingreso de Rivas por Benítez, a no ser que haya sentido algo. El lateral izquierdo es hombre por hombre y llamativo. La pelota para Cáceres, golpe de cabeza dentro del área. Vuelve a ganar Cáceres para el tricolor. Jugó por arriba, va al rechazo, corre Rivas, dejó seguir tiro de portería para Cerro. En Argentina informan que faltan detalles para que Juan Cáceres sea nuevo refuerzo de Dinamo Moscú. Ultiman detalles con Lanús, la compra del 100% del pase. El paraguayo firmaría contrato por 4 temporadas. Ahora está jugando justamente de titular en el juego donde Lanús derrota 2-0 a Sarmiento. Le va a pegar el gatito. Recordando que Trinidense le ganó a Luqueño por 1 gol contra 0. Mañana prosigue la fecha con General Caballero, Ameliano, 18 horas. Y de fondo mañana en la Huerta vuelva a jugar Libertad en su escenario. Libertad Recoleta 2030. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza con Quinton. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton. Chacomer, respaldo total. Recordando que este miércoles en la visera nacional por Copa Fase 1 recibe
Deportiva Alianza Lima en la visera nacional frente al equipo peruano. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado. Ingresar rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota para Caballero, ganó el de Nacional, se mete Caballero, se escapó, llegó primero Alan, puntea, la pelota por remedio, Agarra tiene, juega sobre mitad del terreno Alfaro, paró la pelota Alfaro tiene, está dejando para Cáceres movió de zurda, entregó, se equivocó el compañero, era en esa zona Arrúa, pelota larga para Francisco da Costa, va el brasileño, tiene un chico da Costa, se mete da Costa, colocó para Carrizo, cambia, juega sobre punta zurda, está dejando para Rivas levantó, golpe de cabeza de Torres, el arquero Ricardo. Buena jugada, da Costa cuando se mete en el partido, técnicamente es muy superior a cualquiera. A ver, Iturbe movió, se equivocó, nervioso Iturbe, juega, sale Nacional, pelota a la zona izquierda para Alfaro. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y la salud tiene apellido Flaming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Flaming. El partido entre Nacional y Alianza Lima, ¿en qué horario? Bastante tarde arranca ese partido, Fernando. A las 21:30 horas, Diego, el miércoles 5 de febrero. Sí, señor, muy tarde, 21:30, pero eso sí está programado en ese horario en la visera. Acá tiro libre, a propósito, pertenece al tricolor. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toca Experience, el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Correcto, muy bien, la pelota para Cáceres, tiene Cáceres para Nacional, levanta el centro, suavecita, mansita para el gatito Fernández. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinde más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de Santo Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 678 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerquita en los 40, Cerro gana 2-1, Cerro se está encontrando por ahora, repito, por ahora se encuentra con la victoria, tiene Mesa colocó, dejó para Alfaro, para la marca, falta, pita el árbitro, tiro libre para el Ciclón. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que satisface tus facetas. Superpotencia para conquistar cualquier camino. Super aditivación Super 97 de Petrobras. La nafta que satisface todas tus personalidades. Contra Luqueño lo sacó y ahora lo mantiene a Iturbe, Ricardo F. Se nota que está muy comprometido Iturbe. Hoy Cecilio se comprometió, jugó bien. Iturbe comprometido los 3 partidos. Da Costa se comprometió en el partido el día de hoy. Y Torres corrió realmente todo lo que pudo. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Cerro gana 2-1. Y su seguros Chaco. ¿Qué pasó acá, Víctor? Falta de Leandro Mesa contra Federico Carrizo. Piden Tarjeta. la segunda, ¿eh? La Piden segunda tarjeta. tarjeta piden, sí. Muy bien. Por ahora no pasa nada, tiro libre. Este verano arranca con baterías Barda. Si estás pensando en viajar, Barda es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Tiro libre, ¿quién le pega? Iturbe, Víctor. Iturbe, así es. Muy bien, le va a pegar Iturbe. Cerca lo tiene a Carrizo el Pachi, tiro libre. Cerro busca el tercero, vamos a ver. Está conformada la barrera de Nacional. Ahora 3 hombres en la barrera de Nacional. Es Iturbe. Preparado, le pegó a la barrera esa pelota. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Mema y Flores. La pelota al fondo tiene el gatito. Sí, señor. Tenemos la recaudación. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, señor. Alcanzó la suma de 260.740.000 guaraníes por
15.120 ingresantes. A ver, Iturbe, correcto, Víctor Iturbe, juega al medio, para marca de Caballero. ¿Quién es el 32 en Nacional? Francisco Morel. Morel, va a ingresar Morel, Cerro gana 2-1. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.Paraguay.oficial, representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Cicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ingresa 32 Francisco Morel, se retiró Juan Fernando Alfaro. Muy bien, ambos técnicos que van a los cambios. Sí, ya con este se cumple el 5º cambio nacional. Antes había cumplido Diego Martínez en Cerro con las 5 variantes. Cerro está logrando su primera victoria, va a sumar 5, Ricardo, puntos. Así es. Muy bien, saque de costado para Nacional. A ver, minuto 43, a poquito termina el partido. Saque de mano, la pelota del hermano Alfaro juega, se metió Caballero, pico larga. La marca de Pérez va soltando sobre punta zurda para Cerro. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de Santo Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Caballero bajó de cabeza, la marca en esa zona el defensor de Cerro Pérez, pelota en el largo, arriba al fondo, Torres. Primero llega Benítez, mano de Torres. ¿Es así, Víctor? Sí, mano de Jonathan Torres. Muy bien, tiro libre para el tricolor. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Encontré lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿A poquito se va el partido, Ricardo? Se está yendo el partido, vamos a ver cuánto da. 5 por ahí, me parece, va a otorgar el árbitro, perdón. Ya está advertido, ya tiene una tarjeta amarilla de gatito. Igual tiene mucha experiencia para quemar algunos segundos que pueden ser más que importantes para Cerro Porteño. Y hasta que no termine, Cerro no asegura victoria. Le pasó contra el Sportivo Luqueño. Ahora se tienen que concentrar mucho y no dormirse para no tener un empate de vuelta. Cerquita a los 45. En Erimar encuentras carpas, enganches, antivuelcos, barras, ley de alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Diego Iván. Cerro gana 2-1. Y su seguros Chaco. Otro más, Víctor. Así es, hasta el minuto 49 se juega el segundo tiempo. Muy bien, la pelota larga dentro del área, golpe de cabeza, marca Benítez, juega la pelota parada Costa. Está ganando, Alfaro se metió, no pudo en esa zona. Arruga, pelota para el fondo para Gastón Benítez. A ver, baja de cabeza, pone para Caballero, Caballero ganó, falta, tiro libre. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Gordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Ferro Parexia, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parexia, 43 años construyendo contigo. Mixción de ofertas en stock, paleta de cerdo al kilo a 19.950 guaraníes. Pan de Viena, stock el kilo a 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. Le va a pegar Recalde, tiro libre. El Recalde le va a pegar para el tricolor. El árbitro va a autorizar Ojeda. A ver, le pegó. Pelota en el aire, el cabezazo. No pudo Iturbe. Saque de costado para Nacional. Central Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Pelota al medio para Pérez de Mota. Va bajando esa pelota para Iturbe. Iturbe le pegó. Pelota para el fondo. Alfaro tiene presionada a Costa. Alfaro juega a su arquero Santiago Roca. Este le va a pegar, se acomoda, juega para Núñez. Núñez movió sobre punto derecha. Cerro va a ganar. Cerro por ahora. Claro, le quedan 2 minutos al partido. Se está quedando con la victoria. Cerro se está quedando con la victoria. A ver, la tiene Rivas. Tercero. Iturbe está. Iturbe.
Iturbe. Iturbe se acomodó, le pegó. Esquinado se rebate. Se desvió, pero fue adentro el remate, el gol de Iturbe en la definición. Y era olor a gol. Se venía nomás. El gol de Cerro. Iturbe fuerte, disparo de zurda. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le va a ganar a Nacional 3-1. Y cuando Cerro empezaba a sufrir de vuelta porque Nacional salió decidido a quedarse con el empate, aparece esta jugada donde retrocede la pelota para Kili, donde lo empiezan a ahogar, donde los recién ingresados, los últimos cambios de Cerro, presionaron, Torres entre ellos. No fue bueno el despeje, no fue bueno el pase. Aparece el lateral izquierdo, aparece Rivas para dar una pelota de gol cruzando muy bien. A Iturbe, que hace todo de manera fantástica. Primero recibir, acomodarse para la pierna más hábil, la pierna izquierda, sacar un remate que pasa entre un jugador de Cerro, dos de Nacional, se mete al fondo para que Cerro asegure la victoria. Momento del gol. 47 minutos, segunda etapa. Arranca tu auto nuevo con Bancodo. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro Bancodo. Crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet de 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tupí, la gente sabe. Ya se va el partido. Saque de costado. Cerro se va a quedar con la victoria. Gana 3 goles contra 1. Amagó, va a la contra. No pudo Torres. Pelota al medio. Sale Cerro del fondo. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas, elegí pechugas de Pechugón. Hinchel por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes. Más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo Hinchel. Impluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital al 0982-755-250 en pluscar.com.py. Señoras y señores, terminó el partido. Cerro le ganó a Nacional 3 goles contra 1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Víctor. Se retira contento el público de Cerro, Diego, con el cántico, con los aplausos. Había una cierta tensión en el ambiente con el 2-1, pero con el gol de Iturbe la gente se liberó. Y ahora sí, todos felices con este cántico del final y la primera victoria de Cerro Porteño desde la llegada de Diego Martínez. Cabizbajo quedaron los de Nacional, rápidamente Bernay se retiró rumbo a vestuario. Otro mal resultado para la academia justo antes de debutar en Copa Libertadores. Ya vamos bajando en un rato, estaremos con las conferencias, primero Bernay y después Diego Martínez. Correcto, Víctor, era lo que necesitaba el equipo, lo que necesitaba Cerro, hasta lo que necesitaba la gente. Una victoria que termina siendo contundente con el resultado final, pero que fue muy apretada hasta el tercero de Cerro. De un equipo muy alegre en el primer tiempo a un equipo totalmente aguerrido en la segunda etapa con los cambios que introdujo Martínez, porque Cerro terminó jugando con Viera, con Piri Damota, dos de contención, cuando había arrancado sin jugadores de oficio en la mitad de la cancha para marcar. Pero los cambios los hizo en el momento justo. Quizás pudo haber cambiado antes del gol de Nacional, pero cuando se gana creo que hay muchas cosas que quedan, como que está todo bien, aunque no lo esté. Por eso puntualizamos nosotros lo que estamos viendo, lo que fue el partido de un Cerro que empezó ganando de manera temprana, con una jugada fantástica de Cecilio, el cabezazo de Torres, que tuvo para aumentar en el primer tiempo pero no lo hizo, y que empezó a sufrir en la segunda etapa. Ricardo. Sí. Habla Cecilio Domínguez, gentileza de Tigo Sport. Lo del medio nacional, así que creo que fue buen trabajo de nosotros.
Rubén y Francisco te eligieron la figura, están en cabina, te van a saludar. Hola Cecilio, buenas noches, qué alegría volverte a ver jugar. Hola Rubén, muchísimas gracias. Y uno ve que vas encontrando de a poco ese ritmo. Yo decía hoy bien Cecilio porque encara, porque plantea el mano a mano. De hecho, una jugada tuya muy buena terminó en el gol de Jonathan Torres y también metiste una buena aceleración para ir a buscar el pase de Chico da Costa que terminó la jugada del penal. Bueno, como bien decís, creo que estoy agarrando ritmo de a poco. El semestre pasado no fue nada fácil para mí por la lesión que tuve. Más allá también de eso, creo que lo psicológico me trabajó mucho porque había muchas cosas que no se sabía, muchas cosas que me tuve que tragar, nunca salí a decir nada, así que de a poco voy agarrando ritmo. Creo que en el partido contra Libertad creo que no empecé muy bien, agarrando ese penal. Creo que era una oportunidad muy linda para agarrar un poco de confianza, pero después también supe que es cosa del fútbol. Creo que también tuve el apoyo de mis compañeros, del profe. Bueno, yo creo que eso es la fortaleza de Cerro Porteño, el grupo que tenemos y la confianza que te da cada uno. Cuando se produjo la falta, me pareció que te quedaste un poco tocado en el piso, pero rápidamente te fuiste a agarrar la pelota y te quedaste allí junto al punto penal para no dejar dudas de que vos ibas a ejecutarlo. Sí, no, realmente tengo mucha confianza más allá de lo que pasó contra Libertad. Creo que fue una linda oportunidad de vuelta hoy, así que nada, agarré sin dudar. Creo que tengo que agarrar esa responsabilidad también y hacerme cargo.